Buenos días. Pase, por favor, y siéntese ahí, si es tan amable. Muy bien. Su nombre y apellido, por favor. Soraya Sáenz de Santa María Antón. La edad, estado civil, profesión. 47 años, casada, abogado y consejero de Estado. ¿Usted conoce a los procesados? Sí. ¿Tiene amistad íntima, enemistad con alguno de ellos? ¿Alguna relación laboral, de dependencia? La relación que se deriva institucional de ser vicepresidenta del Gobierno. Estupendo. ¿Ha estado alguna vez procesada? No. Bueno, pues conteste a las preguntas que le va a formular la acusación. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Sí, por supuesto. ¿Jura? Juro. ¿O promete? Estupendo. Conteste, por favor, a las preguntas que le va a formular la acusación popular, que es quien le ha propuesto como testigo. Muchas gracias. Con la venia del excelentísimo señor presidente. Muy buenos días, señora Sáenz de Santa María. ¿Desde qué fecha fue usted vicepresidenta del Gobierno de la Nación? Desde diciembre del 2011 hasta mayo del 2018. Mire, en relación con los hechos que ha conocido usted en su condición de vicepresidenta del Gobierno, ¿en qué reuniones participó usted directamente o a través de personas comisionadas con miembros de la Generalidad y para tratar el asunto del 1 de octubre? Yo no traté del asunto del 1 de octubre con ningún miembro del Gobierno de la Generalitat. Yo me reuní en 3 ocasiones con el señor Junqueras. Una en abril del año 2016 para abordar una serie de peticiones de la Generalitat de Cataluña. Una de ellas era el referéndum. En ese punto nunca quise entrar porque no es disposición del Gobierno, sino de la soberanía que corresponde al conjunto del pueblo español abordar esa cuestión. Les dije que sobre ese tema no tenía nada que hablar ni que abordar, sin perjuicio de que el resto de los asuntos que pudieran interesar al pueblo de Cataluña, a los ciudadanos de Cataluña, como al resto de los españoles, el Gobierno de España, por supuesto, abordaría cuantos asuntos fueran de interés. La segunda reunión que tuve con el señor Junqueras fue en julio de ese mismo año, en el 2016, donde abordamos la difícil situación financiera de la Generalitat. En aquel momento estaban en una situación muy dramática en cuanto a la calificación de su deuda y a las dificultades de financiación. Y el ministro de Hacienda y yo nos reunimos con el señor Junqueras porque nuestra preocupación era que se sufragaran los servicios públicos. La última reunión fue en enero del año 2017, a principios de año. Fue una reunión en la que el señor Junqueras dijo que tenía el mandato exclusivo de abordar la petición de un referéndum. No quiso abordar el resto de los 45 asuntos que formaban parte de un documento que el señor Puigdemont había entregado al presidente del Gobierno. Yo le dije que sobre el referéndum nada tenía que hablar porque no correspondía a ningún Gobierno. Es un asunto del que es propietario el pueblo soberano y que en ese asunto no había ni diálogo, ninguna capacidad de entendimiento, que a disposición de los catalanes como del resto de los españoles cuando se trata de abordar asuntos que a los Gobiernos corresponde, pero que en ningún caso ni nos íbamos a entender ni íbamos a negociar ningún asunto relativo al referéndum. Después de esa reunión no hubo ninguna más, quizá algún encuentro institucional, pero en el que nunca llegamos a hablar de temas de Gobierno. Sí, usted ha dicho que la última reunión fue en enero del 2017. Sí, señor. Cuando usted traslada o establece un despacho en la ciudad de Barcelona, en lo que se denominó Operación Diálogo, en ese despacho, ¿con quién llegó a reunirse? Y esto es posterior a enero del 2017. Mire, en ese despacho, en primer lugar, yo quiero decirle que cualquier miembro del Gobierno de la Nación puede tener despacho y celebrar reuniones en cualquier parte del territorio nacional, y Cataluña lo es. Por tanto, yo tanto en la delegación del Gobierno en Cataluña como en el resto de España, como en Andalucía, he mantenido reuniones cuando asistía en mis viajes institucionales con distintas personas. Nunca me reuní con ningún miembro de la Generalitat en la delegación del Gobierno. Las 3 reuniones del señor Junqueras, 2 fueron en mi despacho en la vicepresidencia del Gobierno, sito en el recinto de la Moncloa, y la tercera de ellas en la vicepresidencia y consejería de Economía y Hacienda, que ustedes conocen bien en este juicio.
En la delegación del Gobierno pues mantuve distintas reuniones con algunos miembros de partidos políticos, PSC, Ciudadanos, también del Partido Popular, mucho con la sociedad civil, porque yo en aquel momento consideré que era muy importante el diálogo con el conjunto de los catalanes, que estaban sufriendo una gran fractura social, que además pues había mucha gente que tenía muchos problemas por el debate que se estaba produciendo, por la tensión que se estaba generando, por la zozobra en la que vivían. Me reuní allí con muchísima gente de distintos sectores. También quiero decir que ese despacho fue muy útil cuando se produjeron los atentados en el mes de agosto, porque pues, ahí nos pudimos reunir distintos miembros del Gobierno, pudimos atender a embajadores, a cónsules, habida cuenta de las diferentes nacionalidades que en ese atentado pues, fueron víctimas, también con comerciantes, con distintas personas que habían colaborado y que les dimos las gracias al respecto. Allí nunca me reuní con nadie de la Generalitat, pero sí pude hacer algo que yo consideraba que era fundamental, que era reforzar la presencia del Estado y el Gobierno de la Nación, ese Estado en Cataluña, porque creía que era muy importante que estuviéramos allí presentes y que nos hiciéramos presentes, porque Cataluña es también España y la presencia del Gobierno de la Nación ayudaba a eso. Sí, por la información que tuvo usted en su condición de vicepresidenta del Gobierno, a través de los servicios de información de Policía Nacional, Guardia Civil y CNI, ¿en qué fecha tuvo conocimiento de que se estaba organizando un llamado procés que tenía como objetivo la secesión o independencia de una parte del territorio español? Mire, no hacía falta que lo conociéramos por parte de los servicios, por cuanto ya se encargaban los distintos líderes independentistas de dar publicidad con sus distintas declaraciones a lo que pretendían. De hecho, yo creo que fue como consecuencia de las elecciones en el septiembre de 2015 cuando se encargaron de publicitar lo que buscaban e incluso dijeron que la organizaban con un carácter plebiscitario. Cierto es que eso es una cuestión política porque jurídicamente no caben ese tipo de elecciones, pero vamos, era público y notorio que así lo hacían. Y lo que nosotros, además, inmediatamente llevábamos a cabo como Gobierno era cualquier acto que en el Parlamento de Cataluña o en cualquier otra institución pudiera ser contrario a la soberanía, a la unidad de España, a la integridad territorial, cuando ya obligación nuestra era defenderlo, o que pudiera ser contrario a la Constitución, pues inmediatamente recurríamos al Tribunal Constitucional. Como ya digo, había notoriedad en cuáles eran sus objetivos, porque así lo hacían saber públicamente y de ello también hacían discurso. Mire, le pregunto esto porque, según los servicios de información, desde el año 2012 ya conocían que se estaban preparando estructuras con este objetivo. Yo no sé si usted tenía este conocimiento cuando entró en su cargo. En concreto, le voy a preguntar en relación a la aplicación del mecanismo constitucional de garantía, el artículo de protección constitucional, el artículo 155. ¿Usted recuerda de qué fecha se aplicó este mecanismo? Bien, sobre la primera de sus apreciaciones, yo tengo que decirle que en las primeras reuniones que se tuvo con la Generalitat de Cataluña a partir del año 2011 en que entramos el Gobierno, realmente esta no era una petición. Después de una reunión que hubo en julio en relación al pacto fiscal, que tampoco fue concedido por parte del Gobierno de la Nación, fue cuando por parte de algunos en la Generalitat se derivó hacia la petición de una consulta de esta naturaleza a la que nunca accedimos. Sobre la aplicación del artículo 155 es público y notorio porque el Gobierno se expresa a través de actos administrativos y tiene usted publicado en el Boletín Oficial del Estado tanto el momento en el que se emitió el requerimiento en el 11 de octubre al presidente de la Generalitat, los plazos que les concedió, la reunión que hubo después del Consejo de Ministros, una vez transcurrido el plazo del 19 de octubre, la discusión en el Senado y el acuerdo de Consejo de Ministros después de la aprobación en el Senado, que fue un viernes en el que se aplicaban las medidas correspondientes a ese artículo. Sí, en concreto, la publicación fue el 27 de octubre, como usted sabe, del 2017, y los efectos terminaron el 2 de junio del 2018. Yo le pregunto si con anterioridad al 1 de octubre tuvo usted conocimiento, petición o informe por parte de Fiscalía, Abogacía del Estado, sobre la necesidad de aplicar o de activar el mecanismo del artículo 155 antes de que se produjera el 1 de octubre.
Quería decirle que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es una cuestión política y constitucional. Por tanto, no creo que corresponda a la Fiscalía General del Estado hacer ese tipo de petición. Y, por otro lado, la Abogacía del Estado lo que hace es asesorar en derecho al Gobierno. Por tanto, no hacer sugerencias de ese tipo. Nosotros lo que sí hicimos para aplicar el artículo 155 fue tener en cuenta las siguientes premisas. En primer lugar, la defensa de la soberanía y de la unidad nacional. En segundo lugar, garantizar el cumplimiento de la ley. En tercer lugar, hacerlo siempre de la manera más rigurosa, con la mayor prudencia y mayor proporcionalidad en defensa de la convivencia. Y, por último, y esto me parece muy importante, mantener el acuerdo político. Yo creo que en ese asunto, a pesar de que en el Senado podíamos contar con el grupo parlamentario que sostenía al Gobierno con una mayoría suficiente, nos parecía muy oportuno que la buena parte de los partidos políticos estuvieran de acuerdo en la adopción de esa decisión, porque, sin perjuicio de que la pone en marcha el presidente del Gobierno, la tiene que aprobar el Senado de la Nación. Y trabajamos mucho para que, si no recuerdo mal, al menos 8 grupos o partidos políticos pudieran apoyarla, especialmente el partido líder de la oposición, que era el Partido Socialista, y también Ciudadanos. Por tanto, mantuvimos muchísimas reuniones. En aquel momento, pues algunos decían que el artículo 155 debería haberse aplicado en el año 2014. Otros decían que el artículo 155 no debería aplicarse nunca. Algunos fueron evolucionando de opinión en cuanto a cómo debía ser el artículo 155, si debía ser de una manera, si solo para convocar elecciones. Algunos incluso mantuvieron distintas opiniones al respecto a medida que iba evolucionando el asunto. Y no faltó quienes opinaron después que hubiera sido adoptado, lo cual ciertamente a la hora de tomar decisiones pues es mucho más sencillo de lo que suele decirse a toro pasado. Nosotros lo adoptamos cuando cumplimos esas premisas, sobre todo cuando logramos un acuerdo político en su aplicación. ¿Conoce usted lo que era la Operación Copérnico? He leído sobre ella. ¿Sabe qué finalidad tenía? Mire, yo, como miembro del Gobierno, no me correspondía ni diseñar operaciones policiales ni dispositivos de ese tipo. No era mi tarea ni tampoco me consideraba ni capacitada ni competente para ello. ¿Tuvo usted conocimiento, en su cargo de vicepresidenta del Gobierno, de informes que anunciasen una actitud pasiva por parte del Cuerpo de los Mossos de Escuadra o como consecuencia de una dirección política a través de la Consejería de Interior, del Mayor de los Mossos y de las comisarías generales? A mí me preocupó el cambio de Gobierno que se produjo en julio del año 2017, en que abandonaron el Gobierno algunos consellers, entre ellos el conseller de Interior, y los perfiles que se habían elegido para nutrir la nueva Consejería de Interior, en la que además hubo relevos importantes. Después tuve conocimiento, pero ya digo indirecto, sobre alguna información que se le había suministrado al presidente de la Generalitat en aquel entonces y a alguno de sus miembros sobre la circunstancia de que continuar, y eso yo creo que fueron los Mossos, los servicios de información de los Mossos, que continuar adelante con el uno pues podía generar algunos asuntos, podía generar violencia, pero eso lo conocimos a posteriori. Pero mire, yo esto se lo pregunto porque el Gobierno estableció, como usted conoce, un dispositivo en el que envió el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en cuanto a efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, que a la vista de lo ocurrido el 1 de octubre resultaron cuanto menos insuficientes. ¿Por qué? Pues porque los propios informes de la policía han manifestado, y yo le pregunto... No conteste usted la pregunta. O sea, la pregunta, en principio, iba bien orientada hasta que usted ha empezado a contestar. ¿Por qué? No, iba a preguntar, una vez que los medios que se establecieron por parte del Gobierno, el número de efectivos que se enviaron, la pregunta iba en el sentido de, ¿conocían ustedes que no iban a contar con el apoyo de los Mossos de Escuadra para su operativo? Bien, yo he de decirle que como consecuencia de dos instrucciones, una del juez de instrucción número 13 de Barcelona y otra como consecuencia primero de unas actuaciones de investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y después del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues se ordenaron la realización de una serie de actuaciones. Como consecuencia de una instrucción, si no recuerdo mal, de la Fiscalía, no sé si era la 8/2017, se encargaba también a la Policía y a la Guardia Civil que coadyuvara a esas tareas con los Mossos.
Habida cuenta que, como sabe bien como yo, que la Policía y la Guardia Civil, como consecuencia pues, de la aplicación de la Constitución y de algunas transferencias que se produjeron hace muchos años, que no con el Gobierno de Mariano Rajoy, pues la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado más allá de los Mossos era limitada en Cataluña. Por tanto, el ministro del Interior tomó la decisión, creo recordar que fue en el entorno del 27 de septiembre del 2017, de enviar 6.000 policías y guardias civiles para que ayudaran a cumplir, a mantener el orden público, creo recordar que esa era la expresión, y a cumplir con las instrucciones de la juez y primero de la Fiscalía. ¿Tuvo conocimiento el Gobierno, una vez celebrado el 1 de octubre y previamente el 20-21 de septiembre, de actos de violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado allí desplazados, tanto en sus alojamientos temporales como en sus acuartelamientos permanentes? Creo que todo el mundo vio esas imágenes violentas. A nosotros, como Gobierno, pues nos informaba el ministro de Interior y el delegado del Gobierno de lo que se iba produciendo. ¿Tomaron ustedes alguna medida con respecto a la situación que se estaba produciendo de acoso y violencia contra actuaciones de diligencias ordenadas por el Poder Judicial, en concreto diferentes registros de investigación? Mire, creo recordar que las actuaciones violentas que se produjeron en la Consejería de Economía y Hacienda fueron en el entorno del 20 de septiembre y la decisión de enviar esos 6.000 policías y guardias civiles se tomó en torno al 21-22 de septiembre. Voy terminando. Y en concreto, el Gobierno valoró en algún momento la aplicación, aparte del artículo 155, que ya es conocido, la aplicación del mecanismo del artículo 116 establecido para estados de alarma, excepción y sitio. En primer lugar, yo creo que la obligación de todo Gobierno, y al menos así lo hizo el Gobierno de la Nación, es tener conocimiento exhaustivo de lo que es la Constitución española y de las facultades que le otorga. Por tanto, es algo que debe saber, digamos, si me lo permite, si quiere ejercer bien su tarea. He de decirle que nosotros consideramos, y por otro lado era la común opinión, que el mecanismo, cuando una comunidad atenta gravemente al interés general de España, es el previsto en el artículo 155. Nunca se había aplicado en nuestro país, tampoco había mucho escrito al respecto. Se hizo un gran esfuerzo por parte de todos los que podían ayudar a su implementación. Determinó el cese de todo el Gobierno, de toda la Generalitat, como medida añadida para garantizar el mantenimiento del orden público. En la Consejería de Interior se acordó también algunos ceses, el segundo responsable y el jefe de los Mossos, que fueron sustituidos. Por tanto, consideramos que era la medida más acorde en la Constitución, porque además se actuaba respecto a los responsables de esa declaración de independencia y de los hechos que habían llevado a la misma. Como usted debe saber por su condición de letrado, los estados de excepción y estados de sitio pueden comportar la suspensión de derechos fundamentales. Y yo creo que era mucho más oportuno actuar respecto a los que habían incumplido gravemente la Constitución que, de otra manera, perjudicar a los ciudadanos de Cataluña, que también nuestro objetivo era preservar su convivencia. Y una última pregunta. Mire, el mismo día 1 de octubre, donde se produjo ese referéndum ilegal, y le pregunto, a raíz de lo que ocurrió el día 27 de octubre con la declaración de independencia, usted escribió un Twitter en su cuenta en su cuenta particular o personal, donde dice: el referéndum no se ha celebrado. El Gobierno ha desbaratado algo que no tenía ni garantías democráticas. ¿Sigue usted manteniendo esa posición después de los hechos que ha conocido pasado el 1 de octubre? La Junta Electoral Central, el día 4 de octubre del año 2017, dijo que no se había producido ese referéndum. Y creo que es el órgano encargado de la vigilancia en relación a los procesos electorales de nuestro país. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿El Ministerio Fiscal quiere formular alguna pregunta a la testigo? Sí, con la venia, señor. Señora Sáenz de Santamaría, usted ha reconocido a preguntas de la acción popular o de la acusación popular que tuvo 3 reuniones con el señor Junqueras como vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía. Sí. 2 de ellas en Madrid y una en Barcelona. Sí. La última en Barcelona. Sí. En esas reuniones ha reconocido también que le planteó el tema del referéndum y que usted, lógicamente, se negó a hablar de ese tema. Rotundamente. Porque lo planteaba al margen de la Constitución. Al margen de la Constitución. Vamos a hacer las preguntas y que las responda ella. No hagamos afirmaciones a las que ella se adhiera. Le pregunto, ¿cuál es la razón
Por la que me negué a hablar de por la que este se negó a asunto. hablar del referéndum. Porque el Gobierno de la Nación no puede disponer sobre la soberanía y sobre la unidad del territorio nacional. Mi diálogo con la Generalitat, como cualquier otra comunidad autónoma, porque he de decirle que yo no solo he tenido reuniones con la Generalitat de Cataluña, he tenido reuniones prácticamente con los presidentes y vicepresidentes de todas las comunidades autónomas, como corresponde al Gobierno de la Nación. Yo nunca puedo vulnerar la ley. Mi obligación es cumplir la ley y, en la medida de lo posible, de mis competencias, hacerla cumplir. Y yo ni con el señor Junqueras ni con nadie puedo hablar de convocar un referéndum de autodeterminación en nuestro país. Porque si eso se quiere hacer, hay que reformar la Constitución. Entonces, el procedimiento es otro y no intentar negociar algo que al Gobierno nunca se prestó. Y creo que ningún gobierno democrático que cumpla la Constitución puede prestarse, que es autorizar un referéndum de autodeterminación. Él exigía en esas conversaciones como condición previa que el referéndum de autodeterminación debía celebrarse. Mire, no tenía interés en el resto de los asuntos. No es que me dijera, vamos a hablar del referéndum si queremos hablar del resto. Es que una vez que, sobre todo en la última reunión, yo dije que ahí no había nada que hacer, pues el resto de los asuntos tampoco le dio mucha importancia. Eran asuntos que yo sí consideraba que eran importantes, porque ahí se estaba hablando, por ejemplo, de las dificultades financieras que vivía la Generalitat como consecuencia de la crisis. Quiero recordar que llegaron a tener la calificación, su deuda, de bono basura. Eran asuntos que afectaban a la educación, a la sanidad, a temas que, a mi juicio, me parecían muy importantes, porque la obligación que tenemos los gobernantes y el Gobierno de la Nación es también Gobierno en Cataluña y de Cataluña, tiene que velar por el interés general. Pero no le vi mayor interés, especialmente en esa segunda reunión al respecto, simplemente en ese otro asunto del que indudablemente yo no podía hablar. Gracias. ¿Le planteó el señor Junqueras en algún momento la posibilidad de seguir el cauce constitucional y convocar un referéndum, pero a nivel nacional, o instar un mecanismo de reforma de la Constitución? No, nunca. Usted, aparte de los contactos o de las reuniones que tuvo con el señor Junqueras, en las fechas que ha comentado, ¿recuerda si en mayo del 2017 el Gobierno le invitó al señor Puigdemont, al procesado rebelde señor Puigdemont, a comparecer en Madrid y defender su proyecto independentista en el Congreso de los Diputados? Sí, el señor presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy Brey, le mandó una carta para que, si quería defender su posición, lo hiciera por los cauces legales en el Congreso de los Diputados, que en primera instancia representa al conjunto del pueblo español. ¿Cuál fue la respuesta del procesado rebelde? Bueno, creo que es público que no vino. ¿Les contestó por escrito? Pues tendría que repasarlo, pero indudablemente no vino porque no estaba dispuesto, según creo recordar, a someterse a una votación. Pero probablemente contestará por escrito. Pero sobre ese punto, ya le digo, probablemente sea público, porque todas las comunicaciones al respecto lo fueron. Ya. ¿Usted recuerda si en el mes de junio hubo un intercambio epistolar entre el procesado rebelde, señor Puigdemont, y la presidenta del Congreso en torno a este tema? Mire, es un tema que yo no conozco de primera mano, entonces sobre ese punto tampoco yo puedo contestar sobre la relación epistolar con otro, pero sí es cierto que en los medios de comunicación aparece alguna cuestión al respecto. ¿No sabe si el señor Puigdemont se dirigió al Parlamento, a la presidenta del Congreso, para que se hiciera una comparecencia, por supuesto sin votación, en la que él explicara el proyecto a los miembros del Congreso de los Diputados? Mire, yo lo que le puedo decir es la relación epistolar con el Gobierno, con otra institución del Estado, pues no puedo contestarle. Tampoco sabe entonces, o no recuerda si la presidenta le contestó recordándole los cauces legales que había que seguir. Hombre, indudablemente cualquier presidente del Congreso sabe que tiene que cumplir con esa obligación constitucional, y lo que sí recuerdo son declaraciones de la presidenta del Congreso en ese sentido, que esa es la casa en la que se representa la soberanía nacional, la soberanía popular, y quien quiera plantear un cambio en la Constitución debe hacerlo allí. Usted tuvo conocimiento de lo que pasó el 20 de septiembre en la sede de la Consejería de Economía. Sí.
¿Recuerda usted si a partir de ese momento, hasta que se produce el referéndum y después hasta que se declara la independencia por parte del Parlamento de Cataluña, primero por el señor Puigdemont, suspendida, y después por el Parlamento de Cataluña, hubo, durante todo ese periodo de tiempo, un mes, un poco más de un mes, hubo incidentes violentos o choques o enfrentamientos todos los días? Sí, prácticamente nos encontramos en general con imágenes en la opinión pública en que cualquier actuación judicial que se llevaba a cabo, registros en domicilios, en naves, en detenciones, pues se producían aglomeraciones, en algunos casos con imágenes de naturaleza violenta, pero además pues sufrimos mucho políticamente como consecuencia de que muchos alcaldes y muchos concejales, en un clima de acoso masivo, generalizado y sistemático, pues recibían amenazas y coacciones, y yo pues hablé con alguno de ellos para transmitirle también mi apoyo, porque es muy duro vivir lo que estaban viviendo en aquel momento. Había, imagino, una gran preocupación del Gobierno por el desarrollo de los acontecimientos. Sin ningún género de duda. Cada uno en lo que es el Estado tiene que cumplir su obligación, tiene que cumplir con la ley, debe hacerlo de manera tal, pero el Gobierno en las responsabilidades que tenía también. ¿Usted recuerda si justo antes del 1 de octubre hubo alguna conversación con alguien del Gobierno de la Generalitat indicándoles que podían producirse choques, que el referéndum estaba prohibido y que había que ejecutar la orden judicial y cumplir con las leyes? Se lo dijimos abiertamente. Es que en las innumerables comparecencias que tuvimos los miembros del Gobierno, públicamente les dijimos una y otra vez que no siguieran por ahí, que era contrario a la Constitución, que fracturaba la convivencia, que el clima era intolerable y, como ya digo, no hace falta. Es que era público y notorio y lo hacíamos prácticamente todos los días, desde el presidente del Gobierno hasta el resto de los miembros del Gobierno. Ellos, ustedes lo decían públicamente, después de reuniones como Gobierno de la Nación, ¿ellos les contestaban públicamente o les contestaron en privado alguna comunicación? Yo ya digo que yo no tuve ninguna conversación con miembros de la Generalitat en ese momento, pero ellos tomaron la decisión de seguir adelante, como está claro que se produjo, a sabiendas. Yo creo que era una estrategia absolutamente concertada. Cada uno hacía su papel y, a sabiendas de lo que se había producido el 20 y el 21 de septiembre de violencia podía volver a producirse, continuaron adelante. El Gobierno ordenó a la Abogacía del Estado que impugnara las normas jurídicas que se aprobaron a primeros de septiembre. Nosotros, desde el año 2011, creo recordar que planteamos 63 recursos contra disposiciones y actos emanadas del Parlamento de la Generalitat de Cataluña. Cierto es que había de diferentes tipos, pero quiero recordar que hubo más de 20 relativas tanto a las declaraciones de soberanía, las convocatorias y las leyes de referéndum, la ley de transitoriedad jurídica, que, como sabe, era el paso previo a la declaración de independencia y a la que le dieron efectos jurídicos el 10 de octubre, y recurrimos también todas las estructuras de Estado, agencia tributaria. La ley de transitoriedad jurídica, ellos le dieron efectos jurídicos a partir del 10 de octubre. Tal y como estaba diseñado. No le pidamos un. Pero es que hemos prescindido de análisis jurídicos. No le pidamos ahora que haga un análisis jurídico sobre la eficacia, no eficacia, sobre la entrada en vigor o no entrada en vigor de ese texto. Bien, en este caso, ¿cuál era la diferencia de esta situación con la de la consulta del 9 de noviembre? Bien, en primer lugar, y sobre la consulta del 9 de noviembre, nosotros también, el Gobierno también la recurrió y también obtuvo la suspensión. Y, si no recuerdo mal, fue el propio señor Artur Mas el que dijo que esa consulta quería un referéndum de verdad. Por tanto, yo creo que la relevancia de esa consulta se la dio el propio señor Artur Mas. Nosotros lo que hicimos fue recurrirla, como era nuestra obligación, e instar su suspensión. ¿Ustedes recuerdan si el Gobierno le hizo al entonces todavía presidente de la Generalitat, el procesado rebelde señor Puigdemont, unos requerimientos antes de producirse la aplicación del artículo 155? Es exigido por el artículo 155. El artículo 155 exige al presidente del Gobierno, antes de acudir al Senado para obtener su autorización por mayoría absoluta, que requiera al presidente de la comunidad autónoma para que cese en la vulneración
grave del interés general. Por tanto, ese requerimiento era una consecuencia obligada de la Constitución, porque la Constitución prevé que tenga la capacidad de revertir el propio presidente de la comunidad autónoma el daño producido al interés general. ¿Le hicieron, recordará, 2 requerimientos? Se hizo un requerimiento con 2 fechas. La primera de ellas, aunque nosotros no teníamos ningún tipo de duda, es para que el señor Artur Mas dijera abiertamente que no había declarado la independencia. Podía haber dicho que no la había declarado, no lo hizo, y se abría el siguiente plazo, que era, si no contestaba que no la había declarado, si contestaba que sí o no era claro, se le abría un segundo plazo hasta el 19 de octubre para que revocara esa decisión. Una vez constatado que no había revocado esa decisión, por tanto, se cumplía el trámite previsto en el artículo 155 de la Constitución, hubo inmediatamente un Consejo de Ministros y se remitió el acuerdo del Consejo de Ministros al Senado para tener su aprobación por mayoría absoluta. ¿Consideraron ustedes, para tomar esas decisiones, que estaba en riesgo el orden constitucional? Por supuesto, es que es una exigencia del artículo 155 de la Constitución, y ahí había un riesgo grave de intento de derogación de la Constitución en esa comunidad autónoma. Se había declarado unilateralmente la independencia y habíamos además visto los acontecimientos en los días previos de su comportamiento. Por tanto, entendíamos que había una vulneración muy grave del orden constitucional. Es que el artículo 155 es una medida excepcional ante una vulneración grave, muy grave del orden constitucional. ¿Recuerda si in extremis también se le ofreció al entonces presidente de la Generalitat acudir al Senado, bien en comisión, bien en el Pleno? Tenía la capacidad de hacerlo y no lo hizo. Pero se le ofreció esa posibilidad y no vino. Esa posibilidad no es algo que le corresponda ofrecer al Gobierno, corresponde a la Cámara, pero indudablemente. ¿Tiene usted constancia de que el Senado hizo esa? Sí. Sí. Señora Sáenz de Santamaría, y con esta pregunta voy a terminar. ¿Ustedes creyeron que la declaración de independencia, primero suspendida y luego la del 27 de octubre, era una declaración meramente simbólica? No, por eso aplicamos el artículo 155. No hay más preguntas. Muchísimas gracias, señor fiscal. La abogacía del Estado tiene la palabra. ¿No quiere preguntar? Ninguna pregunta. Perfecto. ¿Han acordado ustedes el orden? ¿Va a intervenir usted? Bien, adelante. Con la venia, señor presidente. Buenos días, señora. ¿Cuál es la razón de su conocimiento sobre esos choques a los que ha hecho referencia de septiembre y octubre del 2017? Perdóname, ¿choques? ¿Dice los actos violentos? Sí. ¿Se está refiriendo a eso? Pues, en primer lugar, las informaciones del ministro del Interior, delegación del Gobierno y las imágenes que todos vimos por televisión. ¿Cuál era ese canal de información que tenía usted y por dónde le llegaba esa información? ¿El CNI también se la proporcionaba? Mire, esos hechos violentos, la primera información que tuvimos era que lo veíamos en televisión como toda España, sin perjuicio de que cuando se producen circunstancias de alteración del orden público, el ministro del Interior suele comunicar con el resto de los miembros del Gobierno y, por supuesto, la delegación del Gobierno. Pero ya le digo, yo las imágenes es que también las pude ver por televisión como el resto de los españoles que quiso hacerlo. ¿Y las del 1 de octubre las vio por televisión? Igualmente, y hablando con la delegación del Gobierno y con el Ministerio del Interior. ¿Vio si el 1 de octubre hubo también actos de violencia? Indudablemente. Ahí lo vimos. Creo que las imágenes están ahí, son públicas y notorias. ¿Y tomaron alguna medida contra los policías que pudieran haberlas hecho? Perdóneme, ¿medida? Sí, es decir, supongo que pudo ver si algún policía agredía a algún ciudadano el 1 de octubre por la televisión. Mire, en primer lugar, me gustaría recordar que la actuación de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo fue en ejecución de una decisión judicial. Cumplían, por tanto, un mandato judicial porque había por un lado, suspensión y prohibición de convocar esa consulta por parte del Tribunal Constitucional y luego por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó además que se adoptaran cuantas medidas fueran necesarias para llevar a cabo la comisión de un acto abiertamente ilegal.
e, indudablemente, la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil evitó, a mi juicio, circunstancias mucho más graves que podían haber sido como consecuencia de la responsabilidad de la Generalitat de Cataluña de seguir adelante con un referéndum del que supimos que además tenía información por sus propios servicios de seguridad de que podía volver a encadenar circunstancias violentas como fueron las del 20 de septiembre. ¿Vio las imágenes por televisión? Sí, desde mi despacho en Moncloa. ¿Vio algún policía pegar a algún ciudadano? Mire, yo he visto a lo largo no solo de mi vida política, sino como cualquier otro ciudadano, imágenes en relación o que se producen como consecuencia de disturbios. No son agradables a la vista, pero creo que si no se hubiera convocado a la gente, se la hubiera llamado masivamente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente a impedir ese referéndum, pues a lo mejor alguna de las imágenes que habíamos visto no se había producido. También me informaron de cómo 93, sí, creo que fue recordar, 93, 95 policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos por heridas. Eso pues también me lo informaron porque forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces son 307 policías menos que los que usted manifestó en sus declaraciones del 1 de octubre. Creo que habló de 400. Fuimos depurando consecuencia de los datos. En esa mañana se iban produciendo distintas informaciones, pero que fueran atendidos, si yo no recuerdo mal, fueron 93. Muy bien. ¿Usted, por sus responsabilidades, conoce cuáles son las pautas que determina la OSCE, la Organización para la Seguridad, la Cooperación y el Desarrollo, de la Policía Democrática para enfrentarse a una situación de resistencia pasiva de un manifestante? Mire, vamos a ver, señor letrado. Retiro la pregunta. Vale. Haga otra pregunta, por favor. Entiendo que sí que sabrá cómo están delimitadas las competencias en acción exterior entre el Estado y Cataluña. Perdóneme. ¿Sabe cómo están delimitadas las competencias de acción exterior entre el Estado y Cataluña? Que podría saberlo por sus funciones o porque tuviera conocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que determinó. Sí, conozco cómo es la organización territorial del Estado. Entonces le pregunto, más allá de las reacciones por las que le han preguntado por los hechos que hizo el Gobierno de Cataluña, ¿qué acciones hicieron ustedes, si es que las hicieron, para reaccionar contra las manifestaciones, las expresiones del Gobierno que hacían su acción exterior? Que no estuvieran de acuerdo con, por ejemplo, cuando hablaban de independencia, ¿qué tipo de esas expresiones las impugnaron de alguna forma? Mire, un gobierno democrático, en primer lugar, respeta la libertad de expresión y la libertad ideológica. Lo que tiene que responder y garantizar es el cumplimiento de la ley. Creo que cualquiera puede tener en este país las opiniones que tenga por conveniente y expresarlas. Lo que no puede es incumplir la ley. Lo que no puede es incumplir las decisiones judiciales. Lo que no puede es generar episodios violentos en los que, además, se conculque el orden constitucional. Esto es una democracia y, por mi experiencia como vicepresidenta del Gobierno, a nadie le hemos tenido que explicar que España es una democracia consolidada desde que en el año 1978 nos dimos una Constitución que es de las más avanzadas en derechos y libertades y en garantías de esos derechos y de esas libertades. De hecho, estamos en la Unión Europea. Muy bien. Entonces, más allá de que sea lógico, como dice el señor fiscal, que no negocien sobre el referéndum, ¿se podía hablar del referéndum y de la independencia de Cataluña? ¿Podían hablar el Gobierno de Cataluña sobre este Mire, hecho? Uno habla de lo que tiene capacidad de disposición. Y sobre la soberanía del conjunto del pueblo español, ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni ningún Gobierno de la nación tiene capacidad de disposición, porque corresponde al conjunto del pueblo español, que se dio una Constitución
y que decidió que fuéramos el Estado que somos. Y cualquiera que quiera plantear algo que no cabe en la Constitución tiene una vía democrática para hacerlo, que es intentar su reforma. Pero aún no estoy hablando de la expresión, aún no he hablado de reformar nada. Digo si se puede hablar de ello. Lo que le estoy diciendo es que no se puede hablar de aquello que uno no tiene no se puede capacidad de hablar. disponer. Vale. No, claro, es que se suele llamar a eso hablar en balde. Si yo hablo de lo que no tengo capacidad de disposición, perdóneme, es que no podré llevar a cabo nada de lo que pueda decir en esa reunión. No, yo por tanto, si lo los gobiernos como ilegal. tienen que saber lo que no pueden, lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y ningún gobierno puede disponer de la soberanía nacional. Es que no le corresponde. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar en qué fundamento jurídico o en qué idea los colegas del Reino Unido pudieron permitir un referéndum Vamos a ver, para Escocia? no volvemos otra vez a desbordar lo que son los términos de la declaración de la testigo. Preguntarle el fundamento jurídico por el que otro gobierno autoriza carece absolutamente de sentido. Así que, por favor, formule otra pregunta que permita precisamente aprovechar la presencia del testigo para el esclarecimiento del hecho. ¿Tuvo usted algún dato sobre qué haría la policía, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, el 1 de octubre, de forma previa al 1 de octubre? ¿Se lo transmitieron? No, el Gobierno, y en este caso la vicepresidencia del Gobierno, ni decide ni interviene en los operativos policiales. Eso no es nuestra competencia ni tampoco es algo de lo que tengamos experiencia y conocimiento suficiente para hacerlo. Entonces, ya para ahorrarme muchas preguntas, entiendo que no tenía usted ni se le transmitió ninguna operativa, ni plan de actuación, ni plan estratégico, ni análisis de riesgos. Como digo, esa era una cuestión en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaban por una decisión judicial y este Gobierno ha respetado siempre la división de poderes y la competencia de cada cual. Como veo que usted conoce que existe un procedimiento en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Sí, es público. Era público. Sí, pero su contenido ¿lo conoce? Más allá de lo que se ha publicado en los medios de comunicación y que sea público, yo no conozco los autos. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el tristemente fallecido magistrado de Instrucción 13? No, nunca. A ver, señor letrado, por favor. ¿Cuántas veces se ha reunido la Comisión Bilateral Generalitat-Estado desde la 9ª legislatura hasta la 11ª? Pues mire, no se reunió, lo cual no quiere decir que no se abordaron algunos asuntos importantes para Cataluña, que desde luego sí, siempre y cuando nosotros los consideramos importantes, cuando a uno lo único que le interesa es el referéndum, a lo mejor no lo son, pero sí se pudo solventar algunas cuestiones en relación, pues, por ejemplo, a la financiación de la comunidad autónoma, de sus servicios esenciales, porque era de lo que estábamos tratando en aquel momento. Estoy hablando del año 2011, en que la situación en España era dramática y en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, rozaba lo trágico. Y después pues, seguían funcionando algunas comisiones para poder ir solventando algunas cuestiones. Yo creo recordar que el señor Artur Mas fue a la conferencia de presidentes, cosa que no hizo después el señor Puigdemont cuando se convocó. ¿Ha dicho usted que no se reunió nunca? Yo no recuerdo que se reuniera. ¿Pero recuerda que recibió unas 10, 15 solicitudes para que se reuniera desde el Gobierno de la Generalitat? Mire, yo hablaba en ocasiones con el señor Duran i Lleida, que si yo no recuerdo mal, en los principios del Gobierno era la persona encargada de estar en esa comisión y hablábamos y solventamos algunas cuestiones. De hecho, en las primeras reuniones en el año 2012 que tuvimos en la Generalitat había una gran preocupación por parte del Gobierno de Artur Mas en algunas cuestiones, especialmente las relativas a la financiación que pudimos arreglar. Pero también le digo que comisiones bilaterales había con distintas comunidades autónomas y tampoco se convocaron en aquel tiempo, o sea que no era algo excepcional. Muy bien. Le han preguntado por el 20 de septiembre y usted se ha referido a actos violentos. ¿Cuál
¿Cuáles fueron esos actos violentos del 20 de septiembre? Creo que los vimos todos por televisión, pero mire, yo cuando una comisión judicial que tiene el encargo de llevar a cabo un registro va a unas dependencias públicas, se impide que los detenidos formen parte o estén en ese registro y, sobre todo, se les impide salir con las imágenes que vimos, pues así lo considero como violento. Entonces, la violencia es eso, ¿no?, lo que acaba de describir. No, la violencia es lo que se produjo ese día. Yo estoy haciendo una descripción aproximada de lo que vi por los medios de comunicación. No, es que yo le pregunto por lo que sepa, ¿no? ¿Alguien le informó antes o después del 1 de octubre de cuántos recursos humanos, cuántos agentes se necesitaban para abortar ese referéndum? No. Nadie, nunca ha tenido esa discusión. Yo no tengo capacidad, no tengo ni experiencia ni competencia para decidir cuántos son necesarios para un operativo policial, porque en la vida he diseñado un operativo policial. Pero habrá visto por la televisión algún operativo policial, ¿no? Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es decidir cuántos son y cuántos son necesarios. Yo creo que hay gente muy profesional que es profesional de eso para hacerlo. ¿Alguien consideró, porque usted siguió la jornada del 1 de octubre de forma directa, lo estaban viendo desde el Gobierno, en una pantalla, desde una sala, o cómo siguieron esa jornada? Pues desde el despacho del Palacio de la Moncloa, indudablemente. ¿Y con quién comunicaban que estuviera sobre el terreno? Vamos. Estaba el delegado del Gobierno y el ministro del Interior también nos iba informando a través de las informaciones que obtenía. ¿Estuvieron todo el día pendientes del referéndum? Estuvimos todo el día pendientes de lo que estaba transcurriendo allí, sí. Yo no lo llamaría de esa manera. Sí, usted ya ha dicho que no era un referéndum, ya lo ha dicho muchas veces. Lo ha dicho la Junta Electoral Central y yo suelo respetar la calificación jurídica que hacen los que les corresponde. Pero aparte de la Junta, yo le pregunto si usted el día 1 de octubre dijo que no había habido referéndum ni tan siquiera apariencia. ¿Eso lo dijo? Indudablemente es que una actuación de esa naturaleza, cuando no respeta la ley, se hace al margen de las decisiones judiciales incumpliéndolas abiertamente, aparte de no cumplir ninguno de los requisitos que se exigen en un proceso de esa naturaleza, pues políticamente usted puede llamarlo como quiera, jurídicamente es lo que es. En esa sala, en algún momento se habló de cuestiones de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de esas personas que les transmitían algún dato o de ustedes mismos. Mire, como yo le digo, nosotros no somos expertos en procesos si judiciales y eso es algo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con su profesionalidad, saben hacerlo muy bien. De hecho, pues fueron muchísimas las intervenciones que se produjeron. Pero bueno, puede pasar que los agentes de la autoridad a veces actúen desproporcionadamente, o eso es imposible. Pues mire, esa es una decisión que no me corresponde a mí decirlo, pero que quiere que le diga. En dispositivos policiales se han visto muchas cosas y yo lo que me tengo que decir es que siempre me han parecido la Policía y la Guardia Civil muy profesionales en sus actuaciones, muy medios y muy proporcionales. Están entrenados para ello, pero no sé si esto… Bueno, el juez ya lo decidirá porque está subido. Efectivamente. Sí. ¿Consideró usted, o los miembros del Gobierno, quienes estuvieran ahí, o la gente que estaba sobre el terreno, que podía haber algún derecho fundamental implicado en esa… A ver, vamos a ver. Estamos otra vez con la valoración jurídica acerca de la ponderación del sacrificio de algún derecho fundamental. Disculpe. Que no es propio exigírselo a alguien que viene aquí, como hemos dicho desde el primer momento, a contarnos lo que percibió por sus sentidos, lo que vio en relación con los acontecimientos que estamos enjuiciando, no a que haga un balanceo de los derechos fundamentales que se pudieron ver en ese momento, digamos, de forma convergente, necesitados en algún caso o no, en función de quién sea el que haga el juicio de valor, necesitados de sacrificio. Todo ello sin perjuicio, señor letrado, de que si usted quiere subrayar este aspecto sobre la proporcionalidad, sobre los derechos fundamentales implicados, en el momento del informe, pues podrá hacerlo con la libertad que le va a dar la sala. A veces abuso de las capacidades que conozco de la testigo para hacer este tipo de preguntas, pero bueno, la voy a retirar.
Ese día 1 de octubre, ¿ustedes recibieron alguna llamada o alguna comunicación internacional que les instara a modificar algún tipo de actuación de la policía? Yo no, desde luego. ¿Alguien le informó de los responsables por qué las cargas policiales pararon en algún momento de ese día? Es que a mí nadie me informó de que pararan. Entonces lo vio por la tele, entiendo por qué pararon. Desde luego yo no tengo ninguna información al respecto. ¿Hasta qué hora estuvo mirando la televisión? Estuve todo el día allí. ¿Y usted vio alguna carga policial a las 5 de la tarde? Yo lo que le digo, usted me está preguntando si alguien me informó de que se había dicho que pararan y a mí nadie me informó de que se hubieran parado. Vale. Es decir, no tiene constancia de ninguna... Actuaciones judiciales. Preferiría utilizar ese término que el que ha utilizado usted en su pregunta. Actuaciones policiales bajo mandato judicial. Se utiliza expresión cargas y yo creo que yo preferiría en mi respuesta utilizar eso. Sí, bueno, sí, no pasa nada. No, es que yo le preguntaba si tiene conocimiento de que existiera alguna orden de esa gente. No, yo no tengo ninguna información al respecto. ¿Usted conocía los criterios o principios de ejecución de esa actuación policial que iba a dar cumplimiento a una orden judicial que había determinado el secretario de Estado de Seguridad? Mire, como yo digo, yo no diseñaba los operativos policiales ni... Pero sí que conocía la instrucción 8, como ha dicho antes. Le pregunto si conocía las instrucciones del secretario de Estado. De la Fiscalía que llevó a enviar por parte del Ministerio del Interior 6.000 policías y guardias civiles. Esa instrucción la dicta el secretario de Estado de Seguridad en el uso de sus competencias. Yo no la conocía. No intervengo en absoluto. Por tanto, ¿llegó a su conocimiento alguno de los múltiples documentos judiciales o policiales en que explicaban cómo se había de balancear la convivencia ciudadana y la ejecución de la orden? No, tuve conocimiento porque muchos de ellos se fueron publicando en medios de comunicación a raíz de las distintas reuniones y lo que me contó el delegado del Gobierno sobre la Junta de Seguridad. Por lo tanto, me está diciendo que en ningún momento nadie habló de la preservación de la convivencia ciudadana. Mire, durante todo este tiempo nosotros tratamos de preservar la convivencia ciudadana en Cataluña. Ojalá por parte de otras instituciones, especialmente de la Generalitat, lo hubieran hecho. Por eso aplicamos el artículo 155, para preservar la convivencia. ¿Qué sucedió con una solicitud de reprobación de su actuación que, al parecer, instó el Partido Socialista el día 2 de octubre? No lo sé, tendrá que preguntarle al Partido Socialista. Usted no se enteró de que... Sí, pero nunca llegó a formularse ni a votarse. Por eso se lo preguntaba. Y vamos al 3 de octubre. Usted hizo unas manifestaciones en la Cumbre de Turismo, donde habló de esos 307 policías más, 400 habló. ¿Quién le daba esos datos? Mire, el Ministerio del Interior, yo me preocupé, como hago muchas veces, por la salud de los policías y guardias civiles cuando sufren circunstancias de esa naturaleza. Pero aparte de los 93, ¿los otros de dónde salieron? Mire, a medida, yo no era información que tenía de primera mano, bueno, pues... ¿Se la mandaron por WhatsApp o...? Mire, no le puedo decir cómo se lo mandaron, pero también era cierto que esas informaciones habían aparecido en los medios de comunicación. ¿Y los scratches? ¿Quién le informó sobre los supuestos scratches? Mire, yo sé lo que es vivir un escrache y lo que se vivió en Cataluña en muchos sitios no era un escrache, era un acoso violento. Bueno. Y eso se lo puedo decir porque conozco lo que es. Sí, pero aparte de que está subiúdice, yo le pregunto, ¿quién le habló de estos scratches? De los acosos de la Policía y la Guardia Civil que estaban sufriendo en casas cuarteles, en los hoteles, en las oficinas, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno, pero además es que eran conocidos y tuvieron también, digamos, ocuparon también mucha información periodística esos días. Ese día 3 de octubre tuvo una reunión con el presidente Rajoy y el ministro Zoido. ¿El día? 3 de octubre. Mire, nos reunimos en innumerables ocasiones, probablemente ese día, el anterior y el posterior.
Esa reunión, en principio, se ha hecho famosa porque tenía que ver con lo que había pasado el 1 de octubre. ¿Se acuerda de ver? Sí, mire, a partir del 1 de octubre nosotros lo que intensificamos fueron las reuniones y, sobre todo, las reuniones con el resto de los responsables de los partidos políticos, por cuanto pues en nuestra voluntad estaba lograr el máximo acuerdo y el máximo consenso en las medidas que se iban aplicando. ¿A qué se refería usted cuando dijo que el Partido Popular había descabezado al independentismo? A que había cesado con el artículo 155 el presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Senado, a todo el Govern de la Generalitat. Como sabe usted, descabezar es quitar la cabeza a una organización o expulsar a una persona de su cargo. Y fueron expulsados de la Generalitat de Cataluña por el daño grave que habían hecho al interés general y a la convivencia en Cataluña. He de decir que la expresión no es original mía, la había leído en un medio de comunicación. Durante el 1 de octubre estuvo usted en contacto, habló o la llamaron desde la Judicatura o la Fiscalía. Vamos a ver, señor letrado, no es objeto de este proceso intentar analizar o, si usted quiere, indagar acerca de posibles contactos entre la Judicatura, la Fiscalía, la Vicepresidencia del Gobierno. Ningún problema. Cuando tiene razón, no protesto. ¿Había alguna partida presupuestaria dedicada a labores de investigación del procés o del referéndum? No, no se habilitó ninguna partida más que las generales de los presupuestos generales del Estado para el Ministerio del Interior y para cada uno de los ministerios. Acérquese al micrófono, por favor. Ah, sí, perdón. No le preguntaré si, porque doy por supuesto que usted nunca influye en ninguna decisión judicial. Yo le pregunto si llamó usted o alguien de su confianza o de su gabinete al presidente o algún magistrado del Tribunal Constitucional con relación a la impugnación de la investidura del señor Puigdemont. Mire, la investidura del señor Puigdemont la recurrió el Gobierno. Pedimos un informe al Consejo de Estado y el Consejo de Estado pues no nos dio un informe favorable, cual a lo mejor también es de su interés, porque como está hablando de contactos, pues fíjese que es el supremo órgano consultivo del Gobierno, dijo que no había elementos para la impugnación, pero no obstante nosotros lo impugnamos y creo que se hizo lo que se tenía que hacer, cumpliendo con nuestra obligación, y se recurrió ante el Tribunal Constitucional. Creo que nos dio la razón, finalmente, no hace mucho. Por tanto, fíjese usted, si el Consejo de Estado no nos dio la razón, creo que obvia preguntar por el resto de instituciones del Estado, que igual que el Consejo, pues decidirían y tenían que decidir a su leal saber y entender. Nosotros entendimos que sí, el Consejo de Estado, su informe no fue favorable respecto de esa impugnación y aún así nosotros decidimos recurrir. ¿Y la llamada existió? No, yo no he llamado a nadie. Pero ya le digo, fíjese la prueba, que es que el Consejo de Estado tenía otro criterio. Venga, le voy a preguntar la última. Usted, por la información que tenía, creía que los votantes del 1 de octubre se iban a enfrentar el 1 de octubre con esos acometimientos para no llamarlo cargas, de la policía. Mire, yo lo único que sé es que se les movilizó para que acudieran con tiempo a los colegios electorales, y lo que vi pues fue las murallas humanas que hizo en algunos casos y las agresiones y los lanzamientos de objetos que todos pudimos ver por televisión. ¿Usted cree que se arriesgaban a esos golpes que recibieron? Mire, yo no sé, estoy en la conciencia de todos y cada uno de ellos. Yo le digo lo que vi, y vi que estaban impidiendo que se cumpliera con una decisión judicial. Muchísimas gracias. ¿Alguna defensa va a preguntar? Sí, con la venia. Vamos a intentar no repetir, Sí, no. para darle más agilidad
a las declaraciones testificales, no repetir lo que ya ha sido objeto de pregunta. Muy brevemente, señor adelante. presidente. Buenos días, señora. Muy buenos días. Mira, la primera cuestión es si sabe usted, si lo sabe directamente por propia percepción o de referencia porque se lo hayan explicado, si en la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña, como consecuencia de la aplicación del artículo 155, hubo la menor resistencia o reticencia a la toma de control por parte del Gobierno central. Después de la aplicación del artículo 155, mire, el artículo 155 supuso el cese del conseller de Interior, el cese de su segundo y el nombramiento del señor Puigcerver como encargado de llevar a cabo esas tareas, y también hubo el relevo de quien fue el jefe de los Mossos de Escuadra. Entonces, a partir de ese momento, lo que se trabajó es por preservar y mantener el orden público. Quisimos en ese ámbito, de acuerdo con las capacidades que nos había dado el Senado y visto lo que habíamos vivido en relación a las circunstancias del 1O y al comportamiento de unos y otros, creímos que la Consejería de Interior debía producirse una intervención mayor que en otras consejerías como consecuencia de lo que habíamos vivido. Ya ve, señor presidente, que yo intento que la pregunta sea breve. De la respuesta ya no puedo hacerme garante. La pregunta era, en definitiva, si el señor Puigcerver, que efectivamente es el que tomó el control del máximo estamento político de la Consejería, se halló frente a alguna oposición, resistencia o renuencia por parte de alguno de los cargos de confianza que no fueron cesados o de la estructura funcionarial del departamento. Que usted sepa. Que yo sepa, a mí no me transmitió al respecto nada de eso, pero creo que lo han llamado ustedes como testigo, le podrá preguntar. A lo mejor es más breve señora, que yo en las respuestas. pero mire si era fácil, que a usted no le constaba, perdón. A mí no me transmitieron nada al respecto. Como digo, en esa consejería se llevó a cabo una intervención mayor como consecuencia de lo que habíamos vivido en las semanas anteriores. Muy bien. Y ha dicho usted que fue cesado el mayor, el máximo cargo. Sí. ¿Sabe usted a qué comisario del Cuerpo de Mossos de Escuadra fue encomendado el mando durante la sustitución, durante el cese del mayor de los Mossos? Creo que eso se publicó en los boletines correspondientes. Creo que era el señor Ferran López. Sí, efectivamente. Está publicado en los diarios oficiales. Sí, sí, es notorio. En el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. Por publicar que no quede. No, si la pregunta era si sabía No, usted... es que si no se publica, señor letrado, no tiene efectos. Gracias. No, si la pregunta en definitiva era si sabía usted que el señor López era precisamente el comisario de Mossos de Escuadra que participaba en las reuniones de coordinación con el señor Pérez de los Cobos y los representantes del Ministerio. Yo no estaba en esas reuniones de coordinación. No he preguntado si usted estaba en la reunión, le he preguntado si usted sabía que era el señor López quien participaba, porque me imagino que el Departamento de Interior alguna socialización del conocimiento debía tener con la señora vicepresidenta. De quien más se hablaba era del señor Trapero, que era el jefe. En definitiva, usted no conocía que el señor López era el comisario que asistía a las reuniones de coordinación con los representantes estatales. Pues mire, yo del que oí hablar era del señor Trapero, que fue al que cesamos. Bueno, bien. Otra cuestión. Usted se ha referido al conocimiento del nivel de violencia que podía ocasionarse con la celebración del referéndum del 1 de octubre, haciendo mención a informes de inteligencia de los propios Mossos de Escuadra. Sí, lo conocimos después, que eso se había producido, y entonces yo pensé que en mi responsabilidad, si tú sabes que eso se va a producir y eres el responsable de la Generalitat, pues yo desde luego tú lo hubiera tenido muy presente. No, si la pregunta en definitiva era si usted tiene un conocimiento de referencia del contenido de ese informe de inteligencia, que es un informe de la Comisaría General de Información del día 28 de septiembre. Permítame, señora, no he terminado de formular que le formule la pregunta y a continuación usted aborda la respuesta. Sí, perdóneme, gracias. No, es usted muy amable. La pregunta es si tiene usted conocimiento, percepción directa de dicho documento y de los riesgos que en él se advertían. Lo vi después publicado. Y cuando uno es vicepresidente del Gobierno, uno dice, ¿qué hubiera hecho si yo hubiera tenido ese informe? Pues lo hubiera seguido, porque mi obligación es primero preservar la convivencia. Otros no lo hicieron. O sea, sí lo leyó. No, le he dicho que tuve información porque apareció, porque es público, porque creo que... Es una lástima porque le iba a preguntar ahora por los riesgos concretos que se identifican en el informe en cuestión. ¿Sabe usted qué riesgos concretos se identifican en el informe en cuestión? Como ya digo, yo la información que tuve es que se le advertía de que había podido haber violencia y entonces pensé, en la parte que a mí me corresponde, o como fui gobernante público,
Yo creo que ahí uno tiene que ser muy cuidadoso y muy responsable. En ese aspecto, señora, ¿cuál es la fuente de su conocimiento? O sea, usted no lo leyó, tuvo información. ¿Cuál es la fuente de su información? Yo creo que fue público. Muchas de las cuestiones, ténganse cuenta que en esos días se publicaron muchísimas cosas y se tuvo muchísima información, salieron tal. No puedo ahora decirle más que cuando lo conocí me llamó poderosísimamente la atención eso, ¿no? Que cuando te advierten que puede haber. Señora, no pretendo, apelo simplemente a su memoria. Ese documento de la Comisaría General de Información en ningún caso fue publicado en ningún medio de comunicación con anterioridad al día 1 de octubre. Eso se lo garantizo yo. Y No, yo no he dicho que lo conociera antes. Lo he dicho que lo conocía a posteriori y que si lo hubiera tenido, si yo hubiera tenido ese elemento, me lo hubiera pensado. Pero antes lo hubiera leído, ¿verdad? ¿Qué? Que antes lo hubiera leído, entiendo. Mire, cuando a uno le dicen que hay riesgo de violencia, creo que luego lo demás pueden ser puntualizaciones, pero la mayor es la mayor. Bien. Ya ha dicho usted a preguntas de alguien que no tuvo conocimiento, percepción directa de las instrucciones del secretario de Estado de Seguridad, del señor Nieto Ballesteros. Que no tuve ninguna influencia en su redacción porque no me No, señora, yo no le pregunto por ninguna influencia en su redacción. Yo le pregunto si tuvo usted conocimiento concreto de las instrucciones del señor secretario de Estado, dirigidas a todos los cuerpos de seguridad y expuestas con posterioridad a la Junta de Seguridad de Cataluña del día 28 de septiembre. Si es solo eso. Ya sé que usted lo hizo todo muy bien después. Sí. ¿Tuvo usted conocimiento de las instrucciones del señor secretario de Estado? No las leí, pero sí que estaba concernido para hacerlo de la mejor manera posible en cumplimiento de una decisión judicial. Es que, como usted entenderá, lo que había instrucciones de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia. Se actuaba. Mire, la instrucción número 4 de 29 de septiembre, al día siguiente de la celebración de la Junta de Seguridad, instrucción del secretario de Estado, se la mostraré si usted no lo recuerda. Decía concretamente las directrices que dictaba para todos los cuerpos de seguridad estatales que la intervención debía primar la seguridad de las personas y de los agentes por sobre la eficacia. Usted era conocedora de esta cláusula. Se la voy a mostrar mejor. Si con la venia del tribunal... Vamos a ver que igual si era conocedora de esa cláusula y no hace falta mostrársela. Bueno, me parece... ¿Era conocedora usted de esa cláusula? Me parece que es una cláusula de carácter muy general. Uno tiene siempre que primar... ¿Pero la conocía? ¿La conocía o no la conocía? Si no la conocía, mire, seguimos el criterio de la defensa y lo seguimos. A lo largo de esos días hubo muchísimas actuaciones, como usted comprenderá, y no conozco los detalles de esa instrucción. Sí supe que se iba a dictar una instrucción en cumplimiento de sus capacidades como secretario de Estado de Seguridad para cumplir con lo que se requería en un auto judicial. Pero entiende usted que es una cláusula de trámite, una cláusula de estilo. No. Yo le estoy diciendo que me parece, y yo no soy experta en materia de seguridad, razonable que uno busque en una intervención policial la proporcionalidad. Mire, la misma instrucción del señor Nieto Ballesteros, si usted no lo recuerda, efectivamente se la exhibiremos, en su apartado 4E manifiesta literalmente lo siguiente en sus directivas, ¿no? Ante la convocatoria de grandes concentraciones de personas u otras circunstancias que puedan suponer riesgo para las unidades, se replegarán estas a los puntos seguros, recayendo la intervención en materia de orden público en los Mossos de Escuadra. ¿Era usted conocedora de que las directivas del secretario de Estado de Seguridad limitaban la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de grandes concentraciones? No era conocedora, no tuve constancia hasta ese límite del detalle. Me pareció que eran los más indicados para desarrollar un dispositivo policial y yo es que, ¿qué quiere que le diga? No puedo opinar al respecto. Esta instrucción, señora Sáenz de Santamaría, es del día 29 de septiembre. Claro, entonces la pregunta que yo tengo que hacerle a la vista de lo que usted ha declarado a preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación popular es cuándo perdió el Gobierno la confianza en la actividad de los Mossos de Escuadra como policía leal. Porque el 29 de septiembre el secretario de Estado les asignaba las competencias en materia de orden público a requerimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me imagino que también tendría presente las decisiones que había tomado o que se habían tomado en el auto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Usted ha manifestado ya a preguntas también
en el turno de las acusaciones, que era conocedora de la existencia de instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña. Yo era conocedora de una instrucción que motivó el envío de 6.000 policías y guardias civiles como consecuencia de una carta que el señor ministro del Interior le mandó al conseller. Indudablemente, cuando se mandan 6.000 policías y 6.000 guardias civiles, pues indudablemente el Gobierno pues tiene que ser conocedor de ese asunto, nada más. Discúlpeme, señora Sáenz de Santamaría, porque usted y yo, o yo, estamos equivocados. Efectivamente, hay una carta del señor... O los dos. O los dos, es verdad, cierto, que tal vez sea la más probable. Existe una carta del señor ministro del Interior, efectivamente, al señor conseller de la Generalitat, de fecha 22 de septiembre, en la que se le comunica que van a llegar efectivos policiales. Pero que yo sepa, no hay ninguna instrucción de la Fiscalía Superior que diga que tengan que ir efectivos policiales a Cataluña. Si usted me puede precisar. Yo me imagino que sería para cumplir, tal y como a mí me dijeron, hay una instrucción, y para cumplir creemos que la mejor manera de cumplirla es esta. La carta del señor ministro, que todavía no tenemos, fue decretado pertinente y se requirió para que se aportara, pero todavía no la tenemos. Pero bueno, en la memoria del señor Ford hacía referencia al artículo 38 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, hacía referencia a un envío de contingentes de naturaleza gubernativa, ni judicial ni por criterio asignado por Fiscalía alguna. ¿Es usted conocedora de este hecho? Conozco el artículo 38, esa petición de la autoridad regional, que no era el caso, o por decisión propia para el mantenimiento del orden público. Bien, se enviaron, ha dicho usted, 6.000 efectivos. Sí creo recordar, no puedo decirle el número exacto. No, le digo, se lo digo porque, vamos, que yo sepa, y también me puedo equivocar, no existe ningún documento que cuantifique los contingentes enviados a Cataluña. ¿Cuál es su fuente de conocimiento sobre el hecho de que fueran finalmente 6.000? Pues mire, fue una cifra de la que se hablaba con habitualidad. ¿Esa es su fuente de conocimiento, el que se hablara con habitualidad? El ministro del Interior calculaba en torno a esa cifra. ¿Sabe usted cuántos centros de votación estaban previstos para el día 1 de octubre de 2017? Pues, mire, creo recordar que se hablaba incluso porque algunos no abrieron, primero que se eran públicos, los privados, luego a los alcaldes se les acosaba para que los abrieran y tal. Pueden ser más de 2.000. 2.239, exactamente. Entonces, claro, la pregunta es la siguiente. Si ustedes no confiaban en los Mossos d'Esquadra, ¿qué iban a hacer esos pobres 6.000 agentes con 2.239 centros? ¿A qué iban? ¿A reforzar el orden público en auxilio de los Mossos d'Esquadra o a sustituir a la Policía de la Generalitat? Desleal. A cumplir con su obligación de acuerdo con un mandato judicial. Bueno, eso sí que es una cláusula de estilo, perdóneme usted, yo le digo. Había previsto el Gobierno una actuación autónoma de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dada la desconfianza que la carta del ministro del día 22 manifestaba en la Policía de la Generalitat, o se estaba pensando simplemente, como el secretario de Estado refleja el 29 de septiembre, en una actuación a requerimiento de los Mossos d'Esquadra. Mire, daba cumplimiento a una decisión judicial, según a mí me informó el ministro del Interior, y a los elementos que en esa decisión judicial se hacían constar. A ver, señor presidente, en fin, hay un artículo en el Código Penal cuyo número no recuerdo que se refiere al testigo renuente ante las preguntas que se le formulan. Exactamente, la pregunta que quiere usted formular y que considera que no ha contestado la testigo, ¿cuál es? Sí, se ha referido al cumplimiento de resoluciones judiciales. Yo le digo, enviaron 6.000 agentes. Eso es. Para 2.239 centros de votación. El secretario de Estado, documento que se puede exhibir inmediatamente, dice que estos, en caso de grandes concentraciones, tenían que actuar a petición del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Esa es la cuestión. Entonces, yo le digo, confiaban en la Policía de la Generalitat y enviaron contingentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en apoyo o era en sustitución. Esa es la pregunta. Si puede, desde la perspectiva del Gobierno, cuando acuerdan el envío de ese refuerzo de 6.000 policías, si se estaba pensando en alguna de las alternativas que le sugiere el letrado. Mire, en primer lugar, eso fue anterior a una decisión judicial que fue la de 27 de septiembre, donde yo creo recordar que se nombraba un coordinador y se decía a cada fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, incluidos los Mossos, por parte del juez lo que tenían que hacer. Y lo cumplirían, pero como ya digo, yo ni participé ni diseñé ese dispositivo policial, ni me siento capacitada para decir cuántos son o no necesarios. Pues eso. O si no, no le está preguntando el número, Sí. le está diciendo si eran de apoyo o de sustitución. Usted eso... En cumplimiento de esa decisión judicial, ahí no le puedo decir porque es que no formamos parte más que...
tratar de... Bien, usted misma se ha referido al nombramiento de un coordinador y ha hecho referencia al auto de 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, por cierto, ¿leyó usted o también tiene un conocimiento difuso a partir de fuentes ignoradas? Mire, la obligación del Gobierno es de estar informado, pero también de ser absolutamente respetuoso con las decisiones de los jueces. Y hubo una Junta de Seguridad donde se puso en conocimiento algunas cuestiones y nos las transmitía el delegado del Gobierno. ¿Sabe usted que la instrucción del secretario de Estado, en cualquier caso, es posterior al auto del día 27? Indudablemente, en ese auto, me imagino, y así es, se decía cómo se tenía que intervenir y el secretario de Estado de Seguridad, que es el órgano competente, pues trataría de organizarlo de acuerdo con su profesionalidad y con su experiencia. Bien, voy terminando. Me refería al mecanismo de coordinación. Fue un coordinador del Ministerio, nombrado por la Instrucción 4 del Fiscal Superior de Cataluña, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia el 27 de septiembre. Eso no es objeto de discusión. La pregunta es la siguiente. ¿En qué momento del día 1 de octubre quebró el mecanismo de coordinación? Es decir, si sabe usted las razones por las que el coordinador del Ministerio suspendió todas las reuniones de coordinación. No lo sé. ¿Y no ha sido materia a partir del día 1 de octubre que suscitara su interés y sus ansias de conocimiento? Era un tema operativo y yo no entraba en los temas operativos. ¿Era un tema operativo la quiebra del mecanismo de coordinación entre los cuerpos estatales y la Policía de la Generalitat, en su opinión? Mire, correspondía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a su profesionalidad. A ese respecto, yo no le puedo decir si se frenaron o se dejaron de frenar esas decisiones. Sí le puedo decir lo que vi y lo que en ese momento se estaba produciendo y algunas actuaciones de los Mossos y principalmente de su jefe, pero yo ahí no le puedo decir a qué obedecía eso porque no lo presencié. O sea, tiene un conocimiento, en todo caso, de referencia. Tengo un conocimiento de lo que me iba ese día diciendo el delegado del Gobierno, que no a este respecto tampoco. Bien, perfecto. Su fuente de conocimiento sobre esta cuestión es el delegado del Gobierno. Sobre, en general, algunas cosas que pasaron el 1 de octubre, no sobre esta cuestión. Bien. ¿Y todo lo que sabe usted sobre el desistimiento en las actividades de coordinación es esto que me ha dicho usted? Yo no tengo ninguna información a ese respecto, de ningún desistimiento. ¿No ha leído usted los informes emitidos por el entonces coronel Pérez de los Cobos relativos a la quiebra del mecanismo de coordinación? No. Perfecto. ¿Dependía de usted en aquellas fechas del Centro Nacional de Inteligencia? Sí. ¿Le advirtieron de la presencia de urnas en territorio catalán antes del 1 de octubre o le facilitaron alguna información valiosa para su detección? No, aquellos asuntos en relación a la preparatoria del referéndum estaban en ese momento bajo instrucción en los tribunales en Cataluña. ¿Los tachó usted de desleales posteriormente, dado que no consiguieron resultados positivos? ¿A quién? A los del Centro Nacional de Inteligencia. En absoluto. Eso es todo. Muchas gracias. Señor letrado, ¿hay alguna otra pregunta o pasamos al siguiente testigo? Una sola pregunta con la venia de la sala. Simplemente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conocía usted en su momento el programa electoral con el que se presentó Junts pel Sí a las elecciones de finales del año 2015? El programa electoral no lo leí. ¿No lo leyó? El programa electoral como tal, no. Las declaraciones y las ofertas, sí, lógicamente. El programa electoral, le pregunto, lo que contenía el programa electoral en el que se presentó Junts pel Sí junto con el Partido Popular a las elecciones de finales de 2015. Yo creo que en el año 2015 se presentaron pidiendo unas elecciones plebiscitarias, todos ellos juntos, para acometer un proceso dirigido a la independencia. Pero ya le digo, no es porque me leyera el programa electoral. Pues ninguna pregunta más. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Dígame, señor. Con la venia de la sala. Buenos días. Buenos días. Mire, hay una cuestión que creo que no me ha quedado clara o que es ilógica. Le preguntaba al inicio del interrogatorio la acusación popular si a raíz de los hechos que ocurrieron el día 20 de septiembre ustedes no hicieron nada o sí que hicieron algo. Y creo que usted ha respondido que el 22 de septiembre adoptaron el acuerdo de hacer venir a los policías, a este contingente de 6.000 hombres, que coincide con la carta que le ha manifestado. Pero hay una cosa que no me cuadra. ¿Cómo es posible que ustedes tomen esta decisión el día 22 a raíz de lo que ha pasado el día 20 y conste en autos que el barco Movidada, conocido coloquialmente como el barco de los violines,
solicitara su atraque en el puerto de Palamos el día 19 de septiembre, es decir, antes del día 20. ¿No será que la decisión de hacer venir a los funcionarios policiales se tomó por parte del Gobierno con mucha anterioridad al día 19, que es el día que solicita el atraque? Yo creo que desde el Ministerio del Interior lo único que lo que uno hace y tiene que tener presente son los distintos escenarios para poder llevar a cabo determinadas actuaciones que son necesarias y poderlo hacerlo inmediatamente. Y me imagino que a eso obedecería Mire, es que ¿sabe lo que pasa? Que esto es un juicio, esto no es un debate político. Y usted hace de política. Yo le hago una pregunta y vamos usted a ver, me contesta. Contésteme, por favor, lo que le he preguntado. A ver, señor Pina. Debates, no, ni por su parte ni por la del testigo. Entonces, por favor, es que no me ha hacemos contestado. una pregunta y usted, si considera que la pregunta no ha sido exactamente contestada, me lo dice, la precisamos, la formulamos, pero lo que no podemos hacer es entrar en un cruce de reproches. Yo creo que es muy clara mi pregunta. La testigo, a preguntas de la acusación, dice el día 22 de septiembre, a raíz de lo que ocurrió el día 20, tomamos la decisión de mandar un contingente de 6.000 hombres a Barcelona, a Cataluña. Yo le digo, pero amparado en el sentido común, en la lógica, ¿cómo puede ser eso posible si la solicitud de atraque del barco que tenía que alojar a esas personas se hace, y constan las actuaciones aportado por mí, el 19 de septiembre? Y le hago la pregunta, por si la testigo quiere rectificar su anterior respuesta. ¿No sería que el Gobierno adoptó la decisión de hacer traer al contingente con anterioridad al día 19 de septiembre, pero amparado simplemente en la lógica? La clave es el momento de la toma de decisión, si toma como referencia el 19 o es anterior. Bien, como yo decía en mi intervención, cuando se produjo el cambio en la Consejería de Interior del señor Jané por el señor Ford, hubo una preocupación de cuál va a ser la actuación de la Generalitat y especialmente de esa consejería y las instrucciones que se iban a dar a los Mossos. A partir de ahí, pues cuando uno está en el Gobierno tiene que prever todos los escenarios y desde luego el Ministerio del Interior tenía que tenerlos previstos y así lo hizo. Indudablemente, cuando se produce esa carta en el 22 de septiembre, además se puede reafirmarse en esa decisión por cuanto ya habíamos vivido y habíamos visto lo que pasó el 20 y el 21. He de entender, por tanto, que previamente al 19 ustedes habían tomado esa decisión. ¿Sí o no? Es que no. Si no lo saben, no. Nosotros, en este caso el Ministerio del Interior y un Gobierno, lo que tiene que tener es capacidad de anticiparse a lo que pueda pasar, porque, como usted entenderá, alojar 6.000 agentes no es nada sencillo. Y, desde luego, el mes de julio, cuando en ese Gobierno salen quienes estaban dispuestos a cumplir la ley y son nombrados personas que hacen las declaraciones que hacen, pues uno tiene que empezar a pensar que tiene que tomar a lo mejor o que tiene que tomar determinadas decisiones para lograr que ahí se mantenga el orden público. Y como me cuesta mucho a mí, deduzco de su respuesta que tomaron la decisión, que es lo que le estoy preguntando, con anterioridad al 19 de septiembre. Da la impresión de que lo ha dicho, señor letrado. Sí, bien. Ha dicho que se anticiparon a lo que podía. ¿Y sabe usted la fecha en la que se anticiparon? No. No la sabe. Oiga, mire, el 9 de noviembre del 2014 hubo un referéndum en Cataluña. ¿Por qué no adoptaron la medida de hacer venir también un contingente policial para aquellas fechas y aquel acto? Con independencia de la calificación jurídica que le queramos dar, es decir, será una consulta, un referéndum, legal, ilegal, que tenía connotaciones jurídicas, no las tenía, pero el acto formal, el acto, era similar o parecido o idéntico al del 1 de octubre del 2017. Unos ciudadanos, papeleta en mano, depositando en una urna de cartón, de metroclelato, de lo que sea. Le pregunto por qué, si es que hay alguna razón, en aquel momento no decidieron que vinieran policías a Cataluña. Nosotros, 9 de noviembre, perdón. El 9 de noviembre recurrimos esa convocatoria, se acordó su suspensión, determinó o dio lugar a las consecuencias jurídicas que todos conocemos. El propio señor Artur Mas no lo consideraba. Acérquese el micrófono, por como favor, tal, que cuesta oírle. Pero además, una cuestión que me parece relevante es que hubo distintas denuncias ante distintos tribunales y ninguno acordó la intervención. Y yo quiero recordar también que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso Policía y Guardia Civil, actuaron pues cumpliendo también las decisiones judiciales que en esos días y en esos momentos se fueron acordando. Bien, y le consta que desde la Fiscalía
se hicieron informes para ese día 9 de noviembre diciendo que... A mí no me consta, no le consta. yo no conozco informes de la Fiscalía. Oiga, ¿usted ha tenido conocimiento en algún momento desde el día 1 de octubre que en Cataluña el día 1 de octubre resultaron lesionadas, además de aquellos 94 policías que usted decía, cerca de 1.200 personas? Yo supe que había 2 o 4 personas ingresadas y una de un infarto. ¿Y no ha sabido usted, no ha tenido conocimiento durante todo este tiempo de que han habido más de 1.100 personas lesionadas? Creo que eran atendidas. Bueno, serán atendidas o no serán atendidas. Serán lesionadas. Digo, si las han atendido es porque a mí, han desde aparecido. luego, la Generalitat no me dio esos datos, no me dio ninguno. Bien. De los 94 policías que usted ha citado, ¿le consta si fueron todos ingresados, fueron atendidos o fueron lesionados? Pues mire, a mí lo que me informaron es que habían sufrido lesiones y ataques de distinto tipo. Oiga, mire, me ha quedado muy claro que la televisión que usted, porque lo ha repetido varias veces, no tiene nada que ver con la que veo yo, probablemente. A ver, señor Letrado, disculpe. es absolutamente innecesario para formular la pregunta. Tiene razón. Venga. Disculpe por la maldad. Venga, adelante, tiene adelante. totalmente razón. No está mal. Usted de verdad no ha visto... Lo digo porque yo he aportado 8 horas en este procedimiento. ¿Usted no ha visto cargas policiales, policías con la defensa reglamentaria en la mano, golpeando no en las partes, en las extremidades inferiores del cuerpo, sino en las partes superiores, en la cabeza, en la cara, a ciudadanos? Otros funcionarios policiales blandiendo armas, disparando balas de goma contra las personas que querían votar. ¿Usted no ha visto ninguna imagen de esta, seguro? Mire, como yo le dije en una intervención hace un momento, en cualquier intervención judicial se producen, para mantener el orden público, imágenes que a ninguno nos gustaría ver. Yo creo que la Policía y la Guardia Civil son profesionales, actúan con prudencia, hubo muchas intervenciones y trataron de hacerlo de la mejor manera posible y con la máxima profesionalidad. Pero si me permite la expresión, que lleva a cabo una actuación de esa naturaleza, como es el caso de algunos de los que están acusados, y coloca a la gente en esa situación y lo mueve para eso, a lo mejor es quien tiene que pensar por qué se ha producido esa intervención policial. Bien, pero eso es una opinión suya, pero yo no le estaba preguntando esto. Yo le preguntaba otra cosa. Pero bueno, me estaba preguntando una opinión, porque no son unos hechos que yo he presenciado. No. A ver, evitemos el debate, por favor, señor Pina. Haga una pregunta. Sí, es que le he preguntado, sí, solo me tiene que decir sí o no. ¿Usted no ha visto durante todo este periodo ninguna imagen, por ejemplo? Aunque lo lógico y normal es que un testigo no vea lo que pasa en este juicio. Pero usted no vio la semana pasada un vídeo que proyectamos aquí, que lo pedí yo, de un policía que se lanzaba en una escalera golpeando. Señor Letrado, ha dicho que sí lo ha visto. Lo que pasa es que le da una valoración distinta a la que usted le da. Luego usted enfatiza su propia valoración, las acusaciones harán lo propio y el tribunal acordará un desenlace. Pero no ha dicho que no lo vio, dice que sí lo vio. Lo que pasa es que le da un significado distinto. Totalmente de acuerdo, gracias. ¿Usted en algún momento tomó en consideración dirigirse a aquellos ciudadanos que el 1 de octubre resultaron lesionados? Explicándoles o diciéndoles, miren, sabe muy mal al Gobierno, ustedes hayan sido lesionados por miembros. No. ¿Usted recuerda si el delegado del Gobierno en Cataluña, el señor Millo, hizo unas declaraciones disculpándose por la actuación policial? ¿Lo recuerda usted? No. Mire, antes usted le preguntaba el excelentísimo señor fiscal por el diálogo y por las posibles reuniones con los representantes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y usted decía que no se podía abordar el tema del referéndum porque iba en contra de la Constitución, y además ¿usted supo o ha sabido en algún momento que hay una gran parte de la ciudadanía de Cataluña, en concreto sobre un 80%, que está reclamando o que reclama la posibilidad de hacer un referéndum? ¿Usted lo sabe esto? Mire, si lo sabe o no lo sabe. Si quiere que le dé mi opinión sobre las encuestas. No, su opinión no, si sabe o no sabe esto. Que se han publicado distintas encuestas. Bien. Sí, estamos en un país en que se publican habitualmente muchas encuestas. ¿Usted sabe que hay
más de 2 millones de ciudadanos de Cataluña que fueron a votar el día 1 de octubre. Algunos votaron sí, otros votaron no. Eso es lo que dice usted, pero la Junta Electoral Central, que es a quien yo me tengo que remitir por cuanto es el órgano superior encargado de decir y de velar por los procesos electorales, no dice eso. Bien, ¿usted sabe que millones de ciudadanos catalanes cada año por el 11 de septiembre se manifiestan? Vamos a ver, señor letrado. Esas preguntas desbordan absolutamente lo que... usted está reprochando por qué una determinada actuación política no ha tenido en cuenta unas determinadas estadísticas. Y eso no es objeto de este proceso. Ahora ya no le estoy hablando de estadísticas. Le estoy hablando de imágenes que todos hemos visto. No sé si a lo mejor aquí en España no se han visto, pero... De las imágenes ya ha preguntado, ya ha respondido. Ahora estamos hablando... Pero hasta donde yo le he oído, y le he oído todas sus preguntas, lo que usted le ha preguntado es si ella es consciente de que hay 2 millones largos de personas que claman por un referéndum. Entonces, ya ha contestado. Y ha contestado hablando de la existencia de otro tipo de encuestas relacionadas con, en fin, lo que es la opinión en Cataluña acerca de la conveniencia o no de un referéndum. Pero a partir de ahí... pero es que le quiero hacer una siguiente pregunta para formularle la última. Y la siguiente pregunta es, más allá de las encuestas, que no le da valor, o más allá de que hayan ido ciudadanos a votar, que tampoco le da valor, le pregunto si ha visto en los últimos años manifestaciones muy masivas en Cataluña de ciudadanos de Cataluña que piden la independencia de Cataluña. Le pregunto si lo ha visto. Y a partir de aquí, si me dice si lo ha visto o no lo ha visto, si me dice que no lo ha visto, acabo aquí. Si me dice que lo ha visto, la siguiente pregunta es si eso al Gobierno del Partido Popular está usted, mire, volvemos a lo mismo. Usted está haciendo un reproche sobre los términos políticos del debate tal y como usted lo quiere conducir. Estamos en un proceso penal. Usted antes ha reprochado a la testigo, probablemente con razón, que esto es un proceso penal. Pues eso mismo le tengo yo que decir ahora. Esto es un proceso penal. Estamos enjuiciando unos hechos. Estamos pidiendo percepciones sensoriales sobre los hechos. Si le pido por no, señor. Ya sé que le está pidiendo si vio o no vio en la tele una manifestación. Pero esto no tiene ningún sentido y lo más llamativo es que usted lo sabe perfectamente. Usted sabe perfectamente que su pregunta en el enunciado es manifiestamente improcedente desde la perspectiva de lo que es el objeto del proceso. Dejo la pregunta y le hago la siguiente. A ver si tenemos más fortuna. No es un problema de fortuna, señor Pina. Y usted sabe también que un interrogatorio no se resuelve en función de la fortuna. Se resuelve en función de la pertinencia de las preguntas. Y si usted estuviera aquí, me estaría diciendo a mí exactamente lo mismo que yo le estoy diciendo a usted. Pero quería llegar a esta pregunta que le voy a hacer ahora. Y es si el Gobierno de la que la señora testigo formaba parte como vicepresidenta no tuvo en consideración ese clamor que cientos de miles de ciudadanos en Cataluña demandaban de que pudiera hacerse un referéndum que llevara a la autodeterminación de Cataluña. Si no lo valoran ustedes nunca. La primera obligación de todo Gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes y respetar la Constitución. Eso es lo que valoramos siempre. Y no valoraron que se podía modificar la Constitución ante la demanda de una parte importante de los ciudadanos del país. Lo que creo que no valoraron, quienes no valoraron que tenían que ir por una modificación de la Constitución, creo que están sentados en el banquillo. Para terminar ya, ha estado explicando usted que el día anterior o los días anteriores, el 19, 20 de septiembre, incluso el día 1 de octubre, lo ha calificado usted de que vio imágenes que le parecieron violentas. No voy a entrar ahí en ese debate, pero sí le voy a preguntar si sabe usted cuántos detenidos hubo en Cataluña el día 19 de septiembre, el día 20 de septiembre y el día 1 de octubre. No lo sé, no conozco las cifras. Pues nada más preguntas, gracias. Muchísimas gracias. ¿Pasamos al siguiente testigo o hay...? Sí, con la venia, señoría. Buenas tardes ya, señora Soraya Sáenz de Santamaría. Siendo usted vicepresidenta del Gobierno y después de episodios como la consulta del 9N o de hacerse pública la supuesta hoja de ruta independentista clave en el relato de la Fiscalía, se aprobó la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo por la que se reformó el Código Penal. ¿Fue así? Hubo reformas del Código Penal a lo largo de todos estos años.
Le preguntaba por esta concreta del año 2015, 30 de marzo del 2015. Fue así. Usted era diputada 30 de en marzo las del Cortes. 2015 hubo una reforma del Código Penal. Muy bien. En esta reforma, hecha cuando su formación política tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y, consiguientemente, pues no necesitaban ningún respaldo de ningún grupo parlamentario, ¿sabe usted si se recuperó la penalización por organizar un referéndum ilegal como había existido hasta el año 2005 y como la semana pasada, por cierto, defendió su propio grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados? Creo que la ley es pública en el Boletín Oficial del Estado. Yo ya lo sé que es pública y lo sabemos todos, pero ¿usted recuerda si esto fue así? Sí, el contenido es conocido. Es un hecho público y notorio que humildemente no necesita prueba. Yo simplemente le preguntaba si usted lo recordaba, no hay más. El relato acusatorio sostiene, y cito literalmente, página 14 de las conclusiones provisionales de la Fiscalía, que precisamente el día 30 de marzo de 2015 se formalizó, según la Fiscalía, insisto, el concierto de actuación ilegal mediante el acuerdo de una hoja de ruta respecto del proceso independentista entre distintos partidos políticos y entidades de la sociedad civil. Sostiene esto la Fiscalía. 30 de marzo del 2015. ¿Tuvo usted conocimiento de esta concertación de actuación ilegal? A lo largo de ese tiempo lo que veíamos es como el Parlamento, y lo digo porque tuvimos que recurrir sus decisiones, por tanto mi conocimiento forma parte de esas resoluciones que se iban aprobando en el Parlamento de Cataluña, primero en relación al reconocimiento, a la autoatribución de soberanía, después las distintas resoluciones en las que se convocaba el referéndum, después la ley reguladora del referéndum, después la ley de transitoriedad jurídica, estas que fueron aprobadas en las jornadas del 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, y todo ello pues iba siguiendo una pauta que nosotros íbamos recurriendo inmediatamente ante el Tribunal Constitucional. Señor Homs, permítame, en relación con esa reforma y en relación con esa concertación, la pregunta, si podemos precisar más, por favor. No, yo lo que preguntaba, creo que era bastante preciso, con la venia, era que en relación, por el principio de contradicción, de lo que es el relato del Ministerio Fiscal, que dice que en el marco del acuerdo formalizado el 30 de marzo del 2015 tuvo lugar esta concertación de actuación ilegal a propósito de la hoja de ruta. ¿Sabe lo que? El problema fundamental es que si toma usted como referencia para la pregunta, que la pregunta puede ser perfectamente formulable, pero si toma como referencia el escrito de acusación del fiscal, le está pidiendo usted que se pronuncie sobre la viabilidad, sobre el respaldo, sobre si le consta, no le consta. No, yo le preguntaba si tuvo conocimiento de esta hoja de ruta, y luego le iba a preguntar, no me ha contestado, pero vamos, me ha contestado con lo que ha creído pertinente. Yo simplemente preguntaba si tuvo conocimiento de esta hoja de ruta, que fue pública y notoria, ¿de acuerdo? En función de qué es el interés para preguntarle esto, pues el posicionamiento de la Fiscalía, que me parece que es lo lógico, ¿no? Y a partir de aquí, si tuvo o no conocimiento en función de la respuesta, que tengo que deducir que sí, aunque no ha sido explícita, porque fue pública y notoria, la pregunta siguiente sería, ¿la recurrieron ustedes ante el Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta, si la hoja de ruta estaba recurrida. Todas y cada una de las decisiones que se adoptó por parte de la Generalitat de Cataluña o del Parlamento de Cataluña que tenían efectos jurídicos fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional. Con la venia, señor, si es posible, si me permite la presidencia, dígame. Una acotación. La hoja de ruta es un documento, no es un acto administrativo ni es un acto político. Perfecto. Está induciendo a una respuesta. Perfecto. El Tribunal valora la naturaleza de la hoja de ruta, valora la pregunta y valora la respuesta. Gracias, señor fiscal. Venga, otra pregunta. Efectivamente, es un acto político. ¿Lo pusieron ustedes en conocimiento de la Fiscalía para que actuara si fuera el caso? Porque en la medida que se considera una concertación de actuación ilegal, quizás hubiera sido razonable hacerlo. Yo lo pregunto simplemente para saber si eso se hizo. Usted sabe que el artículo, creo que es el 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, autoriza al Gobierno a hacer este tipo de instrucciones a la Fiscalía, pero no... es que no la escucho bien, disculpe. Si no... Perdóneme. Sí. Es que me han dicho que si me lo acerco mucho se acopla. Entonces estoy intentando encontrar el punto de equilibrio. ¿Así? ¿Bien? Sí, gracias. Perfecto. Mire, nosotros recurrimos, porque al Gobierno le corresponde, al Marte, como usted sabe bien,
en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional poder instar la impugnación tanto de disposiciones como actos de naturaleza administrativa, y nosotros lo recurrimos. Ahí no era necesario ningún recurso por parte de otra institución del Estado, sin perjuicio de que el Ministerio Fiscal también está ante el Tribunal Constitucional. Nosotros en ningún momento le dimos ninguna instrucción al Ministerio Fiscal, de acuerdo con su propio estatuto orgánico regulador. De acuerdo, esto me vale. Es decir, ante una actuación, una concertación de actuación ilegal. A ver, la pregunta, fiscal, señor Homs, la pregunta. De acuerdo. La siguiente, señoría. El 16 de octubre de 2015 aprobaron la Ley Orgánica 15/2015 del Tribunal Constitucional, por la que se ampliaban las capacidades y los poderes del Tribunal Constitucional para garantizar la ejecución de sus resoluciones. Esto es así, ¿no? Recordará. Se aprobó en el Congreso de los Diputados, en el Muy Senado, bien. sí. ¿Recuerda si en presentarse esta iniciativa se dijo literalmente por parte de un portavoz del Partido Popular que, cito literalmente, la reforma es la garantía que nadie volverá a incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y que es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España y que se acabó la broma? ¿Lo recuerda? Fue una proposición de ley que planteó el Grupo Parlamentario Popular para incrementar las capacidades de ejecución que tenía el Tribunal Constitucional y que se incrementaron. Muy bien. La pregunta es muy sencilla a partir de ahí, ¿no? ¿Por qué en septiembre de 2017, viendo el empeño del Gobierno de la Generalitat, según el relato acusatorio, ¿no?, en la organización del referéndum, que estaba ya suspendido, sitúese a partir de la fecha en que entró en vigor la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, ¿no?, ante este empeño, supuesto empeño, en septiembre del 2017, ¿por qué el Gobierno que usted representaba en aquel momento no solicitó que se adoptaran las medidas previstas en el artículo 92.4 o en el artículo 92.5 de la reformada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ustedes introdujeron para, dijeron, acabar la broma, como, por ejemplo, la imposición de multas coercitivas o como la suspensión de funciones a los miembros del Gobierno de la Generalitat? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no pidieron al Tribunal Constitucional, ante aquel empeño, según la Fiscalía, aplicar estos artículos que ustedes habían reformado de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional? Nosotros fuimos recurriendo, instando la suspensión de esas actuaciones en cada momento, y en ocasiones nos dirigimos al Tribunal Constitucional para poner en conocimiento actos que se estaban dictando en ejecución y que podrían ser contrarios a sus decisiones, y en cada momento, y teniendo presente también como los consejos de la Abogacía General del Estado, lo que nos podía parecer más oportuno y más pertinente para garantizar esa ejecución, teniendo bien presente que nosotros lo que buscábamos en todo caso es que se suspendiera y todo esto no hubiera ocurrido si se hubieran cumplido las decisiones judiciales. Algunas de esas medidas de ejecución se utilizaron según cada momento. Se utilizaron en un caso concreto en relación a la sindicatura electoral. Esto tiene razón y recordará usted cuál consecuencia tuvo el utilizar estas capacidades por parte del Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno de España en relación a la sindicatura electoral. ¿Sabe lo que pasó con la sindicatura electoral? ¿Lo recuerda? Nosotros lo instamos, el Gobierno lo instó en ejecución, y no solo en caso de la sindicatura. Creo recordar que en muchos otros casos hubo los debidos apercibimientos de multa para que no se llevaran a cabo esas tareas, notificaciones con carácter general, etcétera. Pero vamos, es público, forma parte de los fallos y de las decisiones del Tribunal Constitucional que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Sí, es que lo que es público y se publica en el Boletín Oficial del Estado es evidente. Pero yo le pregunto, insisto, ustedes pidieron al Tribunal Constitucional que aplicara lo previsto en el artículo 92 en relación a la sindicatura electoral. ¿Recuerda qué efectos tuvo esta petición que hicieron ustedes? En concreto, en relación a la sindicatura electoral. Si lo recuerda, simplemente le pregunto esto. Se lo voy a concretar si quiere usted, para darle un poco más de facilidad en la respuesta, quizás. ¿Sabe si la sindicatura electoral, cuando ustedes tomaron esta decisión y el Tribunal Constitucional fue receptivo a la decisión que ustedes tomaron, dejó de llevar a cabo sus funciones? ¿Lo recuerda? Yo recuerdo lo que nosotros pedimos y lo que el Tribunal acordó. Pero mire, en aquellos días había
sobre relación a la sindicatura de cuentas se le habían hecho apercibimientos para que dejara de hacerlo y si yo mal no recuerdo, algunos lo hicieron y otros tengo la sensación y quiero recordar que no, pero el caso es que tenían todos ellos que constituirse. También lo que sí recuerdo es que la sindicatura de cuentas pues distaba mucho de ser un órgano que se pudiera considerar como la independiente. sindicatura electoral. No le pido que la valore, tampoco le pido que la valore. Yo simplemente le pido que, en parte me ha contestado, y ya le corroboro que sí, efectivamente, dejó de ejercer sus funciones la sindicatura electoral como efecto de la petición que hizo el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional y a su tiempo el Tribunal Constitucional aplicó el artículo 92 de la Ley Orgánica reformada por ustedes del Tribunal Constitucional. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no hicieron lo mismo en relación al Govern de la Generalitat, ante lo que antes usted ha comentado, ha explicado, ha dado, vamos, no solo opinión, sino su testigo propio ante este tribunal, en relación a todo lo que hizo el Govern de la Generalitat a partir del día pues, que quedó suspendida la convocatoria del referéndum? ¿Por qué no lo hicieron ustedes, pudiéndolo hacer? Y además se vio que para el caso de la sindicatura electoral fue efectivo. ¿Por qué no lo hicieron? Mire, en cada uno de los recursos iba pidiendo las actuaciones que se consideraban pertinentes o más pertinentes por el Tribunal de acuerdo con los propios asesoramientos que nos daba la Abogacía General del Estado. Pero he de decirle que ahí hubo un montón de apercibimientos por parte del Tribunal Constitucional, de requerimientos para que no siguiera así y creo que los que fueron notificados y apercibidos tenían muy claro lo que tuvieron que hacer, otra cosa es que no lo hicieran. Lo claro es que no lo hicieron, esto me ha quedado claro. La siguiente pregunta, y en eso voy acabando, señoría. ¿Cómo se explicaron ustedes y cómo podría explicarnos a la sala lo que se explicaron ustedes, que con toda la fuerza y la inteligencia del Estado español, con centenares de agentes del CNI, con miles de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, no pudieran encontrar ni una sola? Disculpe. Es que ya esa introducción es manifiestamente improcedente. Bueno, pues una pregunta. Retiro la introducción, sí. Señoría, ya está. Hago la pregunta completa. Haga la pregunta. ¿Cómo se explicaron que no encontraran ni una sola urna de las más de 6.000 que aparecieron de golpe y porrazo el día 1 de octubre por la mañana? Ni una sola. ¿Cómo se lo explicaron? Que no le encontraran ni una urna. Mire, cumpliendo decisiones judiciales, distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevarán a cabo distintos registros en los que, como es bien conocido, se requisaron distinto material electoral. Por tanto, en algunas actuaciones de investigación se tuvo resultado y en otros me imagino que no, pero ya digo, eran decisiones judiciales y el Gobierno no forma parte de esos operativos. Ya. No será que, pregunto, por su conocimiento, ¿no será que estaban en manos estas urnas de centenares de ciudadanos anónimos? A ver, vamos a ver, señor Homs. Es que estamos teniendo una generosidad en el juicio de pertinencia sobre las preguntas que se están formulando que no me lo ponga usted más difícil, no me lo ponga usted más difícil. Esa pregunta lo que está haciendo es replicar su opinión a la respuesta que le ha dado la testigo. Entonces, por favor, formule otra pregunta. No le voy a discutir. Usted manda, yo retiro la pregunta, voy a por otra. Usted ha afirmado en el interrogatorio de hoy, literalmente, que tuvo conocimiento que hubieron altercados diarios, lo he dicho así, diarios, entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre. La pregunta, a partir de esta afirmación tan categórica que ha hecho, es, ¿tuvo usted conocimiento, para poder ahora hacer esta afirmación de esta categoría, ¿no?, de cuántas denuncias por altercados o por violencia hubo de particulares o de la propia Fiscalía en Cataluña entre el periodo que va del día 20 de septiembre al 27 de octubre? ¿Tiene una dimensión, ¿no?, de estas denuncias que pudieron haber para corroborar esta afirmación que ha hecho hoy aquí de que había altercados diarios entre estas fechas? Como digo, la delegación del Gobierno del Ministerio del Interior nos iba contando los sucesos en distintos registros. Muchos de ellos, las imágenes, además, eran conocidos, pero el Gobierno no lleva el registro de denuncias que se producen ante los tribunales. Ni tan siquiera puede hacer una dimensión aproximada, ¿no?, porque la afirmación es muy categórica, tiene que tener un sustento. No se la puedo hacer, pero ya le digo que mi sustento son las informaciones que daba la propia delegación del Gobierno. Las informaciones que daba la
la delegación del Gobierno es lo que, pregunto, da sustento a la afirmación que ha hecho hoy de los altercados diarios. Sí, y las imágenes que son conocidas, estoy hablando del registro de Unipost, de cosas que fueron públicas. Muy bien. La última pregunta, señoría. El día 27 de octubre de 2017 pusieron en marcha, como se ha contado, usted lo ha recordado, la aplicación de lo acordado en virtud del artículo 155 de la Constitución. ¿Le consta si hubo resistencia desde las instituciones catalanas en acatar su aplicación, más allá, evidentemente, de las legítimas valoraciones que se hicieron? Mire, en el artículo 155 lo que se hizo fue el cese de todo el Govern de la Generalitat y, en el caso del Ministerio del Interior, con mayor profundidad. Y una cosa es las decisiones de ese Govern y de los órganos de naturaleza política y otra cosa son funcionarios públicos que cumplen lealmente con su obligación. La pregunta era muy sencilla, era si se acató por parte de las instituciones catalanas, de sus responsables, esta decisión que se tomó, simplemente era sí o no. ¿Se acató? Nosotros ejecutamos el artículo 155, sí. ¿Y se acató? Sí, una vez que fue cesado el Gobierno de la Generalitat, tenga en cuenta que el Gobierno de la Generalitat había sido sustituido por el Gobierno de la Nación y procuramos trabajar de la mejor manera posible para que en Cataluña se siguieran prestando los servicios públicos y los catalanes no se vieran perjudicados de lo que habían vivido como consecuencia de las actuaciones de la anterior Generalitat que habían sido cesadas. ¿Hay alguna otra pregunta? No, gracias, señoría. Bueno, pues vamos a interrumpir. Con la venia, señoría. ¿Usted quiere formular una pregunta? Sí, adelante. Intentaré ser breve, señoría. Sí. Vamos a ver. ¿Tiene usted conocimiento de que los otros dos barcos que llegaron a Cataluña para alojar a policías nacionales y guardias civiles, fruto de esta decisión previa, atracaron en Tarragona y Barcelona en la misma mañana del 20 de septiembre? No tengo conocimiento de las fechas de ese atraque. Sí que tuvieron algunas dificultades. Ha dicho que la concentración del 20 de septiembre, el conocimiento que usted tiene es a través de los medios de comunicación, de las imágenes. Y de la delegación del Gobierno. ¿Le consta a usted y ha visto en las imágenes que se produjeran actuaciones musicales dentro de esa concentración de protesta? Pues mire, he de decirle que no estaba muy pendiente de la música. ¿Pero le consta que hubo actuaciones o no? Pues mire, como pretenderá cuando lo que se está impidiendo es a una comisión judicial llevar a cabo su tarea y salir de esa propia sede, creo que un mínimo de seriedad y rigor le lleva a preocuparse de otras cosas y no de la música. Imagino que habría de todo. A través de los medios de comunicación, ¿tuvo usted oportunidad de seguir todas las ocasiones en las que Jordi Cuixart se dirigió a la gente dentro de la concentración, los discursos íntegros que hizo dirigiéndose a la gente? Creo que los discursos íntegros son públicos. Le pregunto si tiene usted conocimiento, si tuvo conocimiento. ¿Íntegros en ese día? Sí. Algunos. Vamos a ver, en relación es un documento, el número 2, voy a intentar no exhibirlo e intentar hacer las preguntas sin exhibición. Documento 2, aportado junto al escrito de defensa. ¿Tuvo usted conocimiento que en fecha 28 de septiembre de 2017, es decir, antes del referéndum, dos expertos de Naciones Unidas se dirigieron al Gobierno español? Consta que dicen que han estado en contacto con el Gobierno español y les exhortaron a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas antes del referéndum catalán del 1 de octubre no interfirieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública. ¿Tuvo usted conocimiento de este requerimiento? Yo no recibí ningún tipo de requerimiento. Además, nosotros formamos parte de Naciones Unidas como un Estado democrático en que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son democráticos y que todo el mundo cumple la ley. Yo, desde luego, no recibí ningún tipo de requerimiento. ¿Ni le consta que hubiera contactos con miembros del Gobierno en este sentido, como afirman los relatores de Naciones Unidas? Yo no recibí ningún tipo de requerimiento. España es una democracia y una democracia consolidada. ¿Le consta si con posterioridad al 1 de octubre tanto la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como diversos relatores de Naciones Unidas se dirigieran al Gobierno de España condenando la violencia policial y exigiendo peticiones de investigación?
A mí lo que me consta es que por parte de algunos dirigentes independentistas se intentó promover en ese punto también el hecho de que se viviera pues una operación en la que también se trataba de confundir a la opinión pública internacional con imágenes falsas de muchas cosas que se habían producido. Pero mire, España es una democracia en que tenemos tribunales democráticos en que la policía actúa cumpliendo la ley. Y yo creo que eso es un elemento a tener en cuenta. Luego cada uno se producirán los juicios que se produzcan, pero le estoy hablando de un Estado democrático que tiene sus procedimientos y que los respeta. Pero le consta que hubo requerimientos por parte de relatores. A mí no de me Naciones recurrió Unidas. desde luego nadie. Yo no recibí ningún tipo de requerimiento. ¿Le consta a usted si la Abogacía del Estado, durante el mes de septiembre, con anterioridad al referéndum, recibió instrucciones y presentó diversos recursos contenciosos administrativos en distintas localidades de España para prohibir la realización de conferencias relativas al referéndum? Mire, la Abogacía del Estado cumple, de acuerdo, si no recuerdo mal, con su propia ley reguladora y algunas otras, la impugnación de actos que se consideren contrarios a las leyes. Y luego serán, en su caso, los jueces de los contenciosos administrativos los que decidan si se produce o no se produce. Es algo que se hace de acuerdo con la propia legislación reguladora de la abogacía. Sí, le había preguntado si tuvo usted conocimiento. No, no tengo conocimiento porque la Abogacía General del Estado no forma parte, no está vinculada al Ministerio de la Presidencia de los recursos que la Abogacía del Estado presenta en las distintas provincias. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién habla? Tenía exclusivamente una pregunta. Adelante. Sí. Buenos días. Mire, yo le quería preguntar, usted ha dicho antes que todo lo que no se publica no tiene efectos jurídicos. Entonces, yo le quería preguntar, ¿usted sabe que la Declaración de Independencia no solo no se publicó, sino que además estaba en el preámbulo y ni siquiera se votó? El señor Puigdemont recibió un requerimiento del presidente del Gobierno donde le dejaba bien claro que tenía que decir si había declarado o no la independencia. Y creo que la respuesta del señor Puigdemont es también pública. No le estoy hablando del día 10, le estoy hablando del día 27, que es el día que se votó en el Parlamento una propuesta de resolución. Mire, yo le estoy diciendo que, cumpliendo el artículo 155 de la Constitución, el presidente Puigdemont podía haber dicho que no se había declarado la independencia o haberla revocado. Y no Yo lo lo que hizo. le estoy preguntando es si usted tenía conocimiento, porque usted ha dicho que aplicaron el 155 porque pensaron que se había declarado la independencia. Entonces yo le pregunto si usted tenía conocimiento de que esta declaración de independencia no solamente no se publicó, por lo tanto no podía tener efectos jurídicos, sino que además ni siquiera se votó porque estaba en el preámbulo y solo se votó la Vamos parte a ver, dispositiva. señora letrada. Dijo que era una y son cuatro. Y todo lo demás son variaciones sobre el mismo tema. Y es preguntarle a la testigo su opinión sobre la eficacia jurídica que pudo tener una declaración, si dependía o no dependía, de su publicación. Creo que el debate sobre la eficacia jurídica de esa declaración no es un debate que deba mantener usted con la declarante. No, con la venia exclusivamente le pregunto, pero es que no me contesta la pregunta, si ella tenía conocimiento de si se publicó. ¿Tenía usted conocimiento de si se publicó la declaración de independencia? Yo tengo conocimiento de cómo el señor Puigdemont hizo la comparecencia que hizo, lo que se firmó, el requerimiento que le envió el presidente del Gobierno, la posibilidad que había tenido el señor Puigdemont tanto de decir que no se había declarado la independencia y la posibilidad que tuvo de revocarla, que se le dio dos fechas, del 16 y el 19 de octubre, ¿Le consta que a no usted lo el hizo. acto formal de la publicación? No lo sé. No lo sé. Pero está. Ahí tiene. Pido por favor al público y a todos que evitemos, en fin, los murmullos, las aprobaciones y las desaprobaciones y, en definitiva, la respuesta más o menos irónica sobre el agrado o el desagrado que nos produce una determinada respuesta. Para esta testigo y para todos los que vengan a lo largo de la causa, que son 500. ¿Ha terminado? ¿Tiene otra preguntita? Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues interrumpimos aquí y seguiremos exactamente a las 4 de la tarde.